Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Espero que haya sido satisfactorio el parón para coger fuerzas y charlar sobre todo lo que ha pasado esta mañana en la primera parte de esta cuarta edición, la cuarta de la Medicine Talks, con nuestros invitados. Han sido los doctores Alejandro Pazos, María Ángeles Medina, Aitor García, Jaume Lerma, Enrique García y José Miguel Carmena. Y vamos ahora por la recta final de esta jornada con una nueva mesa de UCV Talks y más protagonistas. Debate y también preguntas por vuestra parte si queréis, es decir, estar atentos, al igual que esta mañana, pero si hay alguien que se ha sumado esta tarde, estar atentos a la charla que nos van a dar nuestros invitados, esa conversación que vamos a tener, porque luego vais a tener la oportunidad de poder preguntar, que es lo chulo, y que os aprovechéis de esta oportunidad porque son gente muy interesante. Luego haremos una pequeña pausa para café y acabaremos con la conferencia clausura del doctor Ángel Alberic Bayarri. Si os parece, paso a presentar la mesa que compondrá esta UCV Talks de esta tarde. Llamo al escenario al doctor Ángel Nava, que está con nosotros. Un fuerte aplauso para él. Él es radiólogo en los hospitales Nuestra Señora del Rosario y Clínico San Carlos de Madrid, miembro del Comité para la Introducción de Herramientas de IA en el segundo centro. También está con nosotros el doctor Joseba Alonso, un aplauso para él. Doctor, gracias. Científico titular en CSIC, investigador principal en MRI Lab, tras más de una década trabajando en el campo de la información cuántica en la Universidad de Maguncia, en Alemania, aunque también me comentaba que ha estado realizando su mayor parte de trabajo unos 7 años en Zúrich. Y también tenemos con nosotros al doctor Pablo Rodríguez Belenguer. Un fuerte aplauso para él. Él es doctor en biomedicina, especializado en la construcción de modelos de IA en el ámbito sanitario y actualmente trabajando como ingeniero biomédico en el GIBI 230. ¿Lo he dicho bien? Sí. Tenía yo dudas ahí, no sé. Está perfecto. Bueno, pues este es nuestro plantel de esta segunda parte, de esta tarde. Lo que vamos a hacer es ahora uno a uno, nos va a ir dando una pequeña charla y luego hablaremos, que para eso estamos aquí, y preguntaremos. Así que, sin más, doy paso al doctor Ángel Nava. Os pido un fuerte aplauso para él. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias también a la Universidad Católica de Valencia por invitarme a dar esta presentación. Como ya he mencionado, yo soy Ángel Nava, soy radiólogo en estos dos centros de Madrid y vengo a hablaros de la situación actual de la inteligencia artificial en nuestro ámbito, en el de diagnóstico por imagen, y a intentar dar alguna perspectiva de futuro. Mis objetivos en esta charla son que entendáis la perspectiva histórica que nos ha llevado al momento actual, conocer las aplicaciones prácticas que hoy en día ya estamos utilizando y ver si podemos dar alguna pincelada de futuro de cómo evolucionar todo esto. Aunque realmente estos no son mis objetivos, este es más bien mi hilo conductor. Mi objetivo real de la charla es que salgáis de aquí con más dudas todavía de las que tenéis al comienzo. Quiero que veáis que la realidad es compleja, que admite muchos matices y que realmente puede ser muy complicado describir el entorno en el que trabajamos y también la perspectiva a futuro que podamos tener. Pero antes que nada, quiero haceros algunas preguntas iniciales. A ver, quiero que levante la mano quien crea que la IA nos va a quitar el trabajo a los médicos. Manos arriba. Al menos Javier, el estudiante de tercero, quiero que la vea por ahí levantada, el chico que habló antes. ¿Y quién cree que los radiólogos especialmente estamos en peligro de extinción con estas tecnologías? Manos arriba otra vez. Bueno, veo algunas personas que lo tienen más claro que otras. Lo cierto es que si hacemos una búsqueda de cómo impactan todas estas tecnologías y novedades en el ámbito médico, pues esta es una gráfica ya hace unos años. Si buscamos en PubMed los artículos que incluyen Machine Learning y Deep Learning, pues vemos que hay un crecimiento exponencial en los últimos años y que particularmente el campo de la radiología pues resulta el segundo en ámbito de artículos publicados por detrás de la anatomía patológica. Y esto es una gráfica que muestra una tendencia creciente, pero que ya lleva incluso unos añitos atrasada. Yo la he actualizado y fijaos que los 10.000 artículos que se marcaban en el año 2019 quedan empequeñecidos al compararlo con la situación actual, donde vemos que ha seguido creciendo esta tendencia de forma constante en los últimos años, con lo cual vemos que esto sigue teniendo un avance continuo desde la última década. Esto no es algo nuevo, de hecho ya en 1989, hace 35 años, la mayoría de vosotros incluso ni habéis nacido, pues ya había algunos investigadores, como esta persona que sale aquí, que es Jan LeCun, que ya ha sido mencionado en alguna charla antes, donde ya se estaban utilizando los primeros modelos de Deep Learning para intentar reconocer patrones numéricos y digitalizarlos. Esto en un momento se empezó a utilizar para intentar digitalizar los números de las transferencias bancarias.
Y con los años pues, fue progresando y en la década de los finales de los 2000, principios de 2010, se publicó una base de datos de imágenes muy grande en Internet que se llamaba ImageNet, un repositorio de imágenes gigantesco, de millones de imágenes con miles de categorías, de la cual se hizo un concurso para que los investigadores intentaran publicar sus herramientas y viéramos cómo podíamos categorizar, o una herramienta podía categorizar las distintas imágenes. Yo te muestro esta imagen y me tienes que decir si esto es una silla, una flor, un perro, un border collie o un altavoz. Había unos resultados más o menos dispares y solamente 2 años después, unos investigadores con uno de los primeros modelos de redes neuronales que se popularizaron mucho, pues consiguieron un salto cualitativo muy grande respecto a las herramientas anteriores no basadas en inteligencia artificial que había, y esto dio un poco el pistoletazo de salida a que viéramos la potencia que tienen estos modelos al analizar imágenes. Esto es del año 2012, si os muestro el año 2025, pues estamos de esta forma. What do you see? Can you describe what image I'm scrolling through right now? The image you're showing is a CT scan of the abdomen. It displays the liver, stomach, and surrounding structures. What organ am I pointing to now with my cursor? You're currently pointing to the spleen with your cursor. Si podemos silenciar el audio ahora del vídeo. Bueno, esto es un vídeo en el que estamos viendo que ya no solamente pasamos una imagen a un modelo de red neuronal y nos sale una predicción, sino que a tiempo real estamos interactuando ni siquiera con un vídeo que esté pregrabado, sino con una imagen que vamos produciendo a tiempo real de forma dinámica, que interactuamos con el modelo por voz y que el propio modelo nos responde por voz y que, de hecho, hace el diagnóstico correcto de un caso como este de aquí, que es una pancreatitis aguda. Fijaos qué evolución tan grande en unos años. Bueno, lo cierto es que la inteligencia artificial en todo nuestro flujo de trabajo puede impactar en múltiples ámbitos. Hay algunos que rodean a nuestro trabajo per se, como la parte de la adquisición de la imagen, el procesado, el realizar un informe, los cuales nos ayudan mucho a nuestro flujo de trabajo y lo hacen más dinámico. Si nosotros vemos las imágenes que adquiríamos con reconstrucciones de imágenes con tecnologías previas, como la reconstrucción iterativa, y reconstrucciones que podemos obtener con el Deep Learning, pues estamos viendo que a igualdad de datos, con la misma imagen base, podemos obtener una calidad de imagen muchísimo mayor con las técnicas de Deep Learning. O, si fijamos la calidad de imagen, pues al revés, podemos permitirnos radiar menos al paciente para obtener el mismo nivel de calidad de imagen. En el caso del escáner, el tiempo de adquisición es muy rápido, de apenas segundos, pero en la resonancia magnética no. Una resonancia magnética puede durar varios minutos, hasta puede llegar a 1 hora, dependiendo de las secuencias que adquiramos y de la calidad que queramos. Esto de aquí es una imagen un poquito antigua, es cierto que en este caso estoy jugando con un poco de trampa, porque toda esta mejora no se produce solamente por el Deep Learning, pero el Deep Learning es la última novedad, la que viene a coronar todas las mejoras previas, para que veamos cómo ahorramos tiempos y obtenemos una imagen mucho mayor gracias a todas estas técnicas. En la parte de detección y segmentación de lesiones, pues bueno, nada de esto a lo mejor os sorprende demasiado. Nada es muy novedoso, simplemente el Deep Learning viene a hacer todas estas tareas mejor de lo que ya lo hacían las herramientas previas. Detección de nódulos pulmonares, detección de lesiones en la mama, segmentación automática de lesiones, en este caso en el hígado, que nos permite detectarlas automáticamente y medir su volumen para decir si han crecido, si han decrecido. Esto a lo mejor no os sorprende demasiado, no es tan novedoso, pero a nosotros nos ayuda mucho en nuestro flujo de trabajo. Pero os puedo enseñar cosas más novedosas, como de esto ya ha hablado antes el doctor Lerma, la reserva fraccional de flujo. Y es que cuando nosotros hacemos un escáner de corazón, pues tradicionalmente radiólogos y cardiólogos nos hemos encargado de ver cuánta ateromatosis hay en las arterias del corazón, porque sabemos que cuanto más calcio hay en las arterias del corazón, por un lado peor va a pasar la sangre y por otro lado más riesgo hay de que se suelte una plaquita y produzca una obstrucción completa de esa arteria. Sin embargo, nosotros en la imagen cardíaca por escáner tenemos una foto fija, una adquisición en un momento temporal. Con las herramientas de Deep Learning actuales ya no solamente podemos medir el área de estenosis que produce una placa de calcio en concreto, sino que podemos hacer estimaciones del flujo que está pasando por esa arteria. Y gracias a esto ya podemos hacer, incluso muchas guías actualmente ya utilizan estos parámetros para decidir si un paciente hay que hacerle un cateterismo o no, con lo cual fijaos que a partir de una imagen estática obtener una estimación del flujo es muy complicado, son cosas que no podíamos hacer hasta que han llegado a esta clase de herramientas. Más cosas novedosas que os pueden llamar la atención. Esto es un estudio que todavía tenemos pendiente de publicar, un compañero y yo, en el cual intentamos hacer una predicción de pacientes que tienen deterioro cognitivo, y es una queja muy frecuente en las consultas de neurología, pacientes que tienen quejas cognitivas leves o habilidades. El problema de estos pacientes es que hay un porcentaje de ellos que son otras enfermedades que no son Alzheimer y que pueden ser hipotiroidismos, déficits de vitaminas, depresiones, otra serie de trastornos neurodegenerativos, trastornos del sueño, y que es muy complicado saber cuáles de estos pacientes van a progresar luego en Alzheimer y cuáles son otras enfermedades que tengamos que tratar. Nosotros elaboramos una red neuronal con estudios de pacientes a los que se les había hecho un PET para ver si tenían alguna zona de disfunción de su cerebro y conseguimos identificar con una discriminación bastante buena aquellos pacientes que en 4 años iban a evolucionar a un Alzheimer de aquellos que no iban a evolucionar a un Alzheimer y su problema probablemente fuera otro. Para tiempos mayores a 4 años nuestro modelo es un poquito peor, pero ya poder hacer esta predicción a 4 años ya nos da un modelo bastante fuerte para separar distintos grupos de pacientes que en un momento inicial pueden ser muy parecidos entre sí.
Cosas más nuevas que podemos hacer también con inteligencia artificial, la radiómica, que no sé si la conoceréis. La radiómica en sí no es inteligencia artificial, pero sí que utilizamos las técnicas de IA para analizar toda esta cantidad de datos. Todo aquello que está ahí, pero que el ojo no ve, como hemos dicho en una charla de antes. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico por imagen, pues nos basamos en una serie de predictores. El tamaño de la lesión, si es más densa o menos densa, si capta más contraste o menos, si es más alargada o más redonda. Todo esto son descriptores verbales que utilizamos, pero todo esto se puede matematizar, se puede traducir a forma de números, de manera que cada uno de estos parámetros podemos sacar muchas relaciones numéricas y muchas características, algunas de ellas para nosotros tienen más o menos sentido lingüístico, otras son relaciones matemáticas más complejas, pero que realmente permiten hacer una discriminación de las lesiones que nuestro ojo puede no ser capaz de ver. En el caso, por ejemplo, de la forma tumoral, pues podemos sacar el volumen, la superficie, cómo de esférica es la lesión o no. Si hacemos un histograma de los píxeles de toda la imagen, podemos decir cuáles son los valores mínimos y máximos, si la curva es más achatada o más ensanchada. Y de la textura del tumor, pues como al final todo lo que nosotros estamos viendo en la imagen es una matriz de números que hemos transformado en una escala de blancos y negros, pues esos números también los podemos analizar y podemos decir si esos píxeles están al lado de otros píxeles más brillantes o si hacen mucho contraste entre ellos. Todo esto se puede matematizar, como decimos, y hay artículos tan interesantes publicados como este de hace 2 años, que dice que con imagen de resonancia magnética podemos separar aquellos tumores, aquellos glioblastomas cerebrales que tienen una mutación de un gen, el gen IDH, de aquellos que no lo tienen. Esto es una mutación fundamental en este tipo de tumores porque precisamente separa a pacientes con un tumor de buen pronóstico de un tumor de mal pronóstico. Y fijaos qué potencia te pueden tener estos algoritmos que son capaces de, con una imagen macroscópica, que es lo que vemos los radiólogos, llegar a predecir cosas microscópicas como la que ven los patólogos. Fijaos prácticamente el eslabón perdido que es capaz de unir este tipo de tecnologías entre la radiología y la anatomía patológica. Y bueno, como si todo esto fuera poco, pues de repente surge un nuevo paradigma, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa, con el exponente que todos conocemos de ChatGPT, que se lanzó hace prácticamente 3 años ahora, aunque ya había modelos de lenguaje anteriores, pero de repente este modelo es el que hace que surja un boom a nivel poblacional y que se empiece a utilizar de forma generalizada. Le podemos decir al modelo que, pues, con los conocimientos de medicina y radiología, que nos haga un informe de un escáner de cráneo de una persona mayor que viene por un golpe en la cabeza y yo le digo que el informe o que la prueba de imagen es normal y el modelo pues, nos realiza un informe bien estructurado donde vemos que describe una serie de hallazgos, el parénquima cerebral, si hay fracturas, si los espacios subaracnoideos están conservados. Pues bueno, no solamente el texto tiene una logística, una coherencia, sino que además está bien desarrollado desde el punto de vista radiológico. Y como si todo esto fuera poco, pues surge el siguiente paradigma, que son los modelos multimodales. Fijaos qué rápido evoluciona todo esto. Noviembre de 2022, ahora estamos en mayo de 2024. Ya no estamos hablando de un modelo al que yo le introduzco texto y me devuelve texto, o una imagen, le introduzco una imagen y me devuelve una imagen, sino que yo puedo mezclar todos estos formatos multimedia. Puedo introducir texto y me devuelve una imagen, puedo introducirle una imagen y me devuelve un audio. Entonces estamos en el siguiente paradigma, que es decirle a ChatGPT o a la herramienta que sea, ya no elabórame un informe, sino ¿qué ves tú en esta imagen? En este caso tenemos un sangrado cerebral y yo le subo la imagen y efectivamente nos dice pues, que hay un sangrado cerebral en la región gangliobasal izquierda, que ejerce un poquito de efecto de masa hacia los ventrículos y que los colapsa. En fin, un informe que, como decíamos antes, no solamente está bien estructurado, sino que además está describiendo bien la imagen. O, por ejemplo, esta radiografía de tórax. Igualmente le subimos y nos dice que hay un patrón reticular difuso, que nos identifican consolidaciones, etc. Entonces, bueno, habíamos hablado de la parte de adquisición, de procesado, de informado, pero esto ya ataca nuestra línea de flotación directamente, ¿no? La línea de lo que se encarga el radiólogo, a la parte de la percepción y del razonamiento. Esto ya nos asusta un poquito más porque ya sentimos que esto viene a quitarnos el trabajo a nosotros. Entonces vuelvo a repetir la pregunta ahora. ¿Quién cree que la IA nos va a quitar el trabajo? Manos arriba. Bueno, veo algunas manos por ahí un poco más tímidas que anteriormente. Lo cierto es que vamos a ver que todo esto pues tiene mucha utilidad, ya lo estamos implementando hoy en día, pero que la realidad, como siempre, suele ser mucho más compleja de lo que aparenta y que nos enfrentamos a una serie de dificultades que a veces son complejas de ver y vamos a ver algunas de ellas. Lo primero es que, como toda tecnología cuando se desarrolla, tiene siempre una fase inicial que es muy lenta, una fase de crecimiento exponencial y pensamos que ese crecimiento exponencial va a durar para siempre, pero la realidad no es así. La realidad es que la mayoría de tecnologías siguen una curva sigmoide y que al final siempre llega un momento de aplanamiento. Me gusta mucho este ejemplo, como para ilustrarlo, que de este padre que dice que su niño de 3 meses, que pesa ahora el doble que cuando había nacido y que si sigue este ritmo, para cuando tenga 10 años va a pesar 7,5 millones de toneladas o de libras. Por esto sabemos que no es real, ¿no? Tenemos el problema de las alucinaciones en el caso de los modelos de lenguaje. Sabemos que son muy charlatanes, que son expertos en producir lenguaje a cualquier coste y que es texto que es verosímil pero que no es veraz, lo cual puede resultarnos un problema a la hora de verificar nosotros el contenido de esa información.
En el caso de la radiografía de tórax, que os he enseñado antes, he omitido deliberadamente parte de la información que me puso el modelo, y es que decía que había un dispositivo implantado, que probablemente un marcapasos con el electrodo en posición habitual, con lo cual, pues, a poca interpretación que sepamos hacer de una radiografía de tórax, vemos que aquí marcapasos no hay ninguno. Yo se lo dije al modelo que no había ningún marcapasos, que había otros elementos metálicos, pero que pensara cuáles eran, y ya la siguiente vez sí que me responde correctamente y nos dice que hay unas suturas metálicas en el esternón, probablemente de esternotomía. Pues bueno, eso está bien, pero ha tenido que haber una persona detrás que lo verifique, que sepa realmente que no existe este dispositivo, e incluso respecto al diagnóstico inicial también podríamos entrar a discutir si lo que ha dicho o no ha dicho es correcto o incorrecto, con lo cual de ahí la importancia de que de momento siempre hay una persona que esté verificando el contenido que tenemos. Esto, por ejemplo, es un informe de una resonancia magnética, es un poquito farragoso, está en inglés, pero le hemos subido una imagen al modelo, le hemos dicho que nos la describa y nos está haciendo una descripción de la resonancia magnética cervical. Nos dice que hay una estenosis cervical, que hay una degeneración de los discos, un poquito de lordosis cervical, etc. Como decimos antes, el texto es muy coherente, pero ahora hay que ver si tiene sentido médico. Y eso está muy bien si no fuera porque la imagen que le hemos subido al modelo es una imagen de un salmón, con lo cual, fijaos el texto, digamos, tan verosímil que es capaz de generar que cuando el engaño es burdo lo detectamos, pero cuando el engaño no es tan burdo se nos puede pasar por alto. Hay una ley que a mí me gusta mucho en Internet, una ley empírica, que es la ley de Brandolini, que dice que la cantidad de energía necesaria para refutar tonterías siempre es mucho mayor, un orden de magnitud mayor a la necesaria para elaborarlas. En este caso yo no hablaría de tonterías, sino probablemente de inexactitudes o de errores. Y si os acordáis del escáner que os he mostrado antes, disculpad un segundito, que está pasado muy rápido. No sé si se puede quitar el menú desde el control. Bueno, la persona que subió este vídeo nos dijo que el modelo en ese momento punta de lanza, Gemini 2.0, que era muy bueno realmente haciendo diagnóstico y que había subido este caso y que había sido todo un éxito. Fijaos que el documento tuvo mucha atracción, tuvo un montón de visualizaciones, de retweets, etc. Pero una semana después esta misma persona nos dijo que no, que ese modelo realmente no era tan bueno, que había subido un caso de éxito, pero que otros muchos casos que había subido habían fallado, como este que he puesto ahí en chiquitito, donde dice que en el centro de la tripa hay una masa intestinal, cuando no es una masa, son asas intestinales dilatadas. Y la propia persona que sube este vídeo ya dice que naturalmente este vídeo sabe que no va a ser viral porque no es tan llamativo como el anterior. Y efectivamente tiene toda la razón. Podemos ver que la cantidad de interacciones que tuvo pues es mucho menor, prácticamente la 10ª parte que el vídeo original. Lo cierto es que hay una serie de peligros de que adoptemos una tecnología inmadura. Cuando Google sacó su famoso AI Overview, que lo tuvo que sacar de forma un poquito precoz porque si no ChatGPT le comía el terreno de la búsqueda, pues había sido entrenado ese modelo con un montón de información, parte de ella información basura, de manera que la que devolvía el usuario cuando preguntaba también era información basura. Y durante unos días, si tú buscabas en Google una serie de preguntas, pues el modelo de Google respondía cosas tan burdas como que si era bueno fumar cuando uno estaba embarazado, decía que sí, que los doctores recomendaban fumar 2 o 3 cigarrillos mientras estaba embarazada, que era bueno comer alguna piedra de vez en cuando, o que bueno, no podemos utilizar gasolina para cocinar espaguetis más rápido, pero sí para hacerlos un poquito más picantes. Pues bueno, Google tuvo que retirar este modelo al cabo de los pocos días, pegó un bajón en bolsa y nosotros, como sanitarios, como médicos, tenemos que tener cuidado porque no podemos jugárnosla a implementar alegremente modelos que puedan ser un poquito inmaduros todavía, porque no solamente puede tener consecuencias económicas, sino también legales y sanitarias con las propias personas. Dicho esto, ¿nos atrevemos a hacer alguna predicción a futuro, algo que vaya a pasar? Pues yo personalmente no me atrevo. Si algo nos muestra la historia es que está llena de predicciones erróneas, como aquellas que se publicaban en los periódicos hace muchos años, que el hombre no volaría en millones de años, o que era absurdo que cada persona tuviera un ordenador en su casa particular. Y siempre que sale este tipo de conversaciones, pues los radiólogos tenemos una espinita, una pequeña pullita que queremos sacar, que es la de Geoffrey Hinton, cuando dijo ya hace 10 años, que si éramos un radiólogo, pues que era evidente que éramos como el coyote y el correcaminos cuando corre y de repente ya no está sobre el precipicio y se va a caer hacia abajo, que era evidente que el deep learning nos iba a sustituir de aquí a 5 años y que no tenía ningún sentido seguir entrenando radiólogos. Pues bueno, esta predicción no sabemos si acabará siendo correcta o errónea, pero como pronto ya llega unos años tarde. Y si no conocéis a este señor, realmente no es un cualquiera. Geoffrey Hinton es uno de los padres fundadores de los modelos de inteligencia artificial y como tal fue galardonado el año pasado con el Premio Nobel de Medicina. ¿De medicina? No sé si era el de medicina o el de física, sí. Física, efectivamente, por el desarrollo en los modelos de inteligencia artificial. Con lo cual, si esta persona, que es un gran experto en lo suyo, puede equivocarse de esta forma, pues ¿qué vamos a decir cualquiera de nosotros? En cualquier caso, ya sabemos que la IA, pues lo estamos viendo, que ya lo utilizamos hoy en día. Hemos visto aplicaciones que nos han explicado nuestros compañeros que ya se están utilizando a día de hoy y es que es muy útil como un copiloto, como un asistente de trabajo. A lo mejor de momento no le podemos dejar por su cuenta, pero sí que nos facilita y nos hace nuestro trabajo más dinámico y más productivo. Es evidente que una persona que se dedique a tejer jerseys por su cuenta es mucho menos productiva que una persona que tenga una industria de la textil o que un pequeño agricultor pues produce mucho menos que una persona que tenga una cosechadora. Si a vosotros os preguntara, y ya sabéis que hace mucho tiempo que los aviones, por ejemplo, pues el piloto se encarga prácticamente del aterrizaje y del despegue, que el resto del tiempo vuelan con un ordenador de a bordo. Entonces, ¿de quién os fiaríais más? ¿De un avión que va con su piloto y su ordenador de a bordo o si tuvierais que vosotros pilotar ese avión aunque llevarais ese ordenador? Pues probablemente os fiaríais muchísimo más de la persona que tiene un conocimiento detrás para
si en algún momento hay un problema, tomar las riendas. En cualquier caso, cualquiera de vosotros me podría decir, bueno, sí, Ángel, esto está muy bien, pero me estás diciendo que si un radiólogo es más productivo, pues si yo en vez de ahora informar 10, informo 100, ¿qué va a pasar con el trabajo de tus compañeros? Se lo acabará quitando, ¿no? Pues ni siquiera esto realmente es tan seguro. Hay una paradoja en economía, que es la paradoja de Gibbons, que dice que cuando se mejora la eficiencia de un determinado producto, la tecnología mejora un producto y lo hace más eficiente, pues que su consumo, en vez de disminuir, paradójicamente aumenta. El hecho de hacer algo más atractivo, más accesible a la población, hace que su consumo aumente. Os pongo como ejemplo algo que se puede entender muy fácil, y es que si vosotros estáis suscritos a cualquier plataforma de vídeo o de audio y pagáis 50 euros al mes, por ejemplo, si cualquiera de estas plataformas de repente se hace más accesible, mejoran los costes, disminuye el precio de retransmitir en streaming y de repente pasa a costar 5 euros al mes, pues podéis pensar que esta plataforma va a perder dinero, pero a lo mejor eso hace que vuestro compañero y vuestro vecino y vuestro primo se suscriban a ella y paradójicamente acaben ganando todavía más de lo que ganaban antes. Esto es un fenómeno que está descrito, que se sabe que sucede y de hecho en el campo de la imagen pues lleva mucho tiempo sucediendo. Sabemos que desde hace décadas el número de estudios de escáner y de resonancia magnética que se hacen mundialmente no deja de aumentar. Si yo tengo un escáner en mi centro y está trabajando 24 horas y hace 100 escáneres al día, cuando pongo un segundo escáner os aseguro que no van a hacer 50 y 50, no, van a hacer 100 escáneres los dos. Esto sucede de forma constante, de hecho vemos que el hueco o el gap que hay entre el número de pruebas que se hacen anualmente y el número de radiólogos que se forman no dejan de aumentar. Y la inteligencia artificial viene en parte a cerrar este hueco, que es un problema que tenemos actualmente, pero probablemente también habrá nuevas posibilidades a pruebas que no estamos haciendo actualmente. Yo esto lo veo relativamente claro con los cribados oncológicos en pacientes con determinadas patologías que hoy en día no son eficientes de hacerse, porque si nosotros tenemos que hacer un estudio, un determinado cribado para encontrar un caso de cada 10.000 personas que escaneemos, eso no es sostenible, eso no hay ningún sistema público que lo sostenga y no es eficiente. Pero si de repente tenemos herramientas que nos hacen hacer esos informes más rápidos, esas pruebas de imágenes más rápido, en menos tiempo, con menos radiación, pues posiblemente surjan nuevas indicaciones que actualmente no estamos haciendo, no porque no sean útiles, sino porque no son eficientes y no son sostenibles. Entonces, bueno, ya solamente os voy a hacer una pregunta final. Ya no es quién cree que la IA nos va a quitar el trabajo, sino quién cree que la IA se va a incorporar en la rutina de trabajo de los médicos. Manos arriba. Bueno, ahora sí que veo mucho más quórum que antes. Lo cierto es que cualquier tecnología que vaya a llegar, y parece que la inteligencia artificial se va a acoplar a nuestra rutina de trabajo, pues hay que adaptarse a ella. Vosotros estáis todavía en periodo de formación, todos lo estamos realmente, porque nuestra carrera y nuestro trabajo no deja de ser una formación continua, y si algo realmente se incorpora a las sociedades porque es útil y que se va a quedar, y todo parece indicar que esta nueva tecnología pues, se va a incorporar, con lo cual lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla, apropiarnos de ella, ser conscientes de las limitaciones, pero también aprovecharnos de los beneficios que tiene. Y terminaré con una frase que es muy manida, que a lo mejor ya habéis escuchado mucho, pero que yo creo que estamos muchos de nosotros en la misma línea, y es que no nos va a quitar la IA nuestro trabajo, sino que lo va a hacer una persona que realmente sepa utilizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Nava. Creo que hacía tiempo que no escuchaba hablar nadie tan rápido y tan... Se ha aprovechado el tiempo, pero bien aprovechado. Bueno, siguiente ponente, subimos un escalón. Un aplauso para Joseba Alonso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar aquí, un privilegio también. Y voy a cambiar un poco el tono, ¿no? Ángel nos ha contado un panorama muy general acerca de todo lo que puede hacer la IA en muchas ramas distintas aplicadas a la radiología. Yo os voy a hablar de una casuística bastante más concreta, ¿vale? Os voy a hablar de IA para imagen por resonancia magnética accesible. Entonces, hasta ahora os ha hablado un radiólogo esta tarde, yo soy físico, probablemente nuestros lenguajes se van a parecer muy poco, espero, esto es para que os mantengáis ahí despiertos, ¿no? Para que no os quede más remedio. A ver, tengo 3 partes en esta charla, realmente a donde quiero ir a parar es a la tercera, pero voy a ir por bloques, ¿vale? En la primera os voy a contar prácticamente nada sobre imagen por resonancia magnética. En la siguiente os voy a contar ya un poquito más en detalle qué pasa si le ponemos la palabra accesible antes de la MRI. Y después ya os voy a decir qué papel está jugando y pienso que puede jugar más adelante la inteligencia artificial dentro de la resonancia magnética, específicamente buscando ese concepto de accesibilidad. Entonces, empezamos por resonancia magnética y aquí no os voy a decir mucho. Entiendo que muchos de vosotros tenéis mucha más formación en medicina, en radiología que yo. Os voy a enseñar unas cuantas imágenes y creo que sencillamente todos vamos a estar de acuerdo en que son absolutamente maravillosas, ¿vale? Imágenes de cuerpo entero, cardiovascular, esto se puede hacer en cine, es decir, que puedes tener resolución temporal muy alta, puedes hacer tractografías, en músculo esquelético también las resoluciones que se llegan a obtener son de pocos cientos de micras.
por supuesto, imagen, neuroimagen, imagen cerebral. No solo eso, sino que además es posible, esto igual a algunos de vosotros sí que os pilla más por sorpresa, resulta que no solo podemos hacer imágenes cualitativas, preciosas como las que hemos visto, sino que podemos hacer imágenes cuantitativas, ¿no? En la que cada brillo tiene unidades, pues pueden ser grados Celsius o pueden ser segundos, y en este caso ni siquiera estoy ahí, en este caso estoy en que podemos hacer espectroscopía en cada píxel, es decir, aquí cada píxel lo que tiene es información química de lo que hay en ese conjunto, en esa parte, en esa región del cerebro, ¿no? La explica un poquito porque esta es menos común. Por supuesto, se puede utilizar no solo en humanos, sino también en preclínico y se puede hacer incluso, si uno quiere ver un tomate y por alguna razón no quiere cortarlo, pues también lo puedes meter dentro de una resonancia magnética. En este caso hay una aplicación aquí más con arqueología. En fin, a la gente de resonancia magnética le gusta mucho decir que la resonancia magnética es la joya, la corona de la imagen médica. Es fabulosa. Yo creo que probablemente los radiólogos estén de acuerdo y apoyen esta moción. Yo no vengo a hablaros de lo fabulosa que es la resonancia magnética, asumo que todos lo sabemos. Os vengo a hablar de en qué sentido no es fabulosa, ¿vale? Y es posible que muchos de vosotros tengáis una intuición ya de qué es lo que, de por dónde van a ir los tiros. Las imágenes de resonancia magnética vienen a costar alrededor de 1 millón el Tesla. Hasta aquí el físico. ¿Qué es un Tesla? Un Tesla es una unidad de campo magnético, ¿vale? Los escáneres convencionales que tenéis en los departamentos de radiología son de 1,5 Tesla, 3 Tesla, estos son los estándares. Se parece que se está formando un nuevo estándar a 7 Tesla. Estamos hablando de millones de euros, eso es lo que cuesta. Ojo, eso es adquirir la máquina, ¿eh? Después hay que mantenerla. Que mantenerla significa que tienes que tener la infraestructura, la criogenia, la potencia eléctrica necesaria, las personas formadas para manejarlo. En fin, estamos hablando de una tecnología que es extremadamente cara. Y, de hecho, alrededor del 70%, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 70% de la población mundial no tiene acceso a una resonancia magnética en su vida. ¿Vale? Entonces, tenemos esa fantástica tecnología que, por otro lado, usamos unos pocos y solo de vez en cuando. ¿Vale? Entonces, dices, oye, ¿y esto tiene que ser así? ¿Todas las técnicas, todas las modalidades de imagen médica tienen este problema? Y la realidad es que no. La realidad es que si uno mira CT, rayos X, pues hay unidades de rayos X móviles por los hospitales y hay unidades de rayos X que uno puede montar en una ambulancia. Miras ultrasonidos y tienes toda una gama. Tienes desde aparatos que cuestan muchos cientos de miles de euros, aquí he puesto uno que ni siquiera es de los más caros, hasta aparatos que uno se puede comprar, y tampoco he puesto de los más baratos aquí, que te lo puedes comprar en Amazon y hacer tu ultrasonido conectado al USB del móvil, ¿vale? Entonces, está claro que, hombre, en función de las necesidades que tengas, es posible que necesites un espectro de la gama, el otro espectro, o, en fin, que no todo es para... No todo se debe utilizar siempre en todas las aplicaciones. Sin embargo, en resonancia magnética estamos empezando ahora a lidiar con este tema, que es cómo hacer una resonancia magnética que pueda ir, aunque no nos dé las mismas prestaciones, que pueda ir a cualquier sitio y cubrir otras funciones, ¿vale? Y a mí me gusta utilizar esta analogía. Es una analogía en la que en la izquierda vamos a tener medios de transporte y en la derecha vamos a tener escáneres de resonancia magnética. Entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? Pues tenemos un Airbus, lo que sea, ¿no? Es un avión enorme, rapidísimo, te lleva a donde tengas que ir, te va a llevar, pues eso, rápido, te va a llevar cómodo, te va a llevar de forma segura, es una maravilla. Es una maravilla que utilizan unas pocas personas, unas pocas veces al año como mucho, ¿vale? Pues bueno, esta es un poco la analogía que quiero hacer con estos escáneres. Para mí esto es de lo mejor que ha creado la humanidad, o sea, es un hito de la ingeniería. La cuestión es, hay medios de transporte que literalmente utilizan millones y miles de millones de personas literalmente todos los días, ¿vale? Y entonces la cuestión es, ¿existe un equivalente así en la resonancia magnética? Desde luego ahora mismo no lo hay. La cuestión es, ¿puede haberlo? Y yo no voy a contestar a eso hoy, y desde luego no en ese extremo, pero sí que voy a dar unos atisbos, ¿vale? Yo os diría aquí, os he dicho que el principal componente de coste de un escáner de resonancia magnética es la intensidad del campo magnético.
Los sistemas que estáis acostumbrados a ver que son enormes porque tienen un imán que es muy potente. Para ser muy potente tiene que ser superconductor, se hace caro, etc. Vale, ¿qué tenemos que hacer si queremos ir a bajar el precio? Pues ya hemos dicho que era 1 millón el Tesla, pues si queremos menos precio vamos a tener que tener menos Teslas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el extremo derecho de lo que se suele llamar bajo campo. Yo a esto le llamaría medio campo, pero supongo que yo también tengo mis sesgos, de 0,7 Tesla. Ahí tenéis un sistema en Boston de 6,5 militesla, 0,006 Tesla. ¿Vale? Es muchísimo más bajo este campo magnético y, por lo tanto, muchísimo más barato. Todo ese rango es lo que podríamos llamar, de alguna manera, el bajo campo. Luego, además, en 50 militesla, aquí tenéis un sistema en Leiden, en Holanda, que se puede montar tranquilamente en esa bici taxi, que es así como son los taxis por allí a veces. Y luego tenéis un sistema que la verdad es que se está vendiendo mucho, que es el Siemens Magneton, de 0,55 Tesla, que se empieza a ver en muchos hospitales como sustituto de 1,5. ¿Vale? Entonces, esto es lo que voy a llamar bajo campo. Todo esto es mucho más económico que el 1,5 y el 3. Aún así, mi claim aquí sería, si queremos algo que realmente tenga la capacidad de ir a mucha gente, de realmente impulsar la accesibilidad, me voy a quedar como en este régimen, ¿vale? O sea, no me voy a ir a este régimen, voy a estar en los 100 militesla, es decir, 0,1 Tesla y por debajo de eso. Y hay un montón de cosas hechas. Todavía es verdad que hay mucho que no es comercial certificado, aunque empieza a haber algunas cosas también. Pero, por ejemplo, este de la izquierda es el sistema que tenemos en Leiden, el que os he enseñado antes, con alguna imagen de imán. Pues ya veis que la calidad de la imagen no es la que estáis acostumbrados si estáis viendo habitualmente imágenes de alto campo, ¿no? Aquí tenéis un sistema en Aberdeen, en Escocia, que está específicamente diseñado para ser muy abierto y poder hacer imagen de extremidad. En este caso, ahí tenemos una imagen de tobillo. Este son 100 militesla, 0,1. Aquí tenéis Hyperfine Swoop. Este sistema está certificado, se empieza a ver en algunas, sobre todo, centros clínicos universitarios. En Estados Unidos ya empieza a haber muchos en la costa este. En Europa ya están certificados también, y en Reino Unido. Y es un sistema específicamente para neuroimagen. Son 64 militesla. Y aquí tenéis un sistema que es a 10 veces menos campo. Este es el que antes apareció a la izquierda, el de 6,5 militesla, donde acaban de sacar unas imágenes de mama preciosas, no porque estén súper definidas, que no lo están, pero sí porque permiten hacer detección y segmentación de tejidos y tumores de muchos tipos. Esto está publicado científicamente. Sabemos que las cosas tardan bastante en llegar a la práctica clínica, ¿vale? Pero bueno, todo esto son cosas que se van haciendo. Y estos son sistemas relativamente pequeños. Luego está este sistema de Ed Wu en Hong Kong, que es un sistema de cuerpo entero, en el que han demostrado, esto lo publicaron en Science en el 24, lo tendría que haber puesto aquí, disculpas. Es un sistema de cuerpo entero, no porque pueda hacer todo el cuerpo a la vez, que no puede, casi ninguno puede, sino porque entra todo el cuerpo y puedes hacer imagen abdominal o cervical o cardíaca, y esto es a 50 militesla, 0,05 Tesla, ¿vale? Estas imágenes están cargadas, estas en concreto tienen bastante IA, ¿vale? Pero bueno, veis que se van haciendo cosas. Aquí tenemos más scans cerebrales hechos con un sistema de muy bajo campo, y este es nuestro enfoque. Nosotros vimos lo que había alrededor, y en Valencia tenemos un grupo de investigación en el que a lo que nos dedicamos es precisamente a tratar de hacer la imagen accesible. Pensamos que para hacerla accesible hace falta hacerla portátil. Entonces pusimos una serie de restricciones de esto no puede pesar más de tanto, no puede medir más de tanto, tiene que entrar en cualquier ascensor, tiene que poder pasar por cualquier puerta. Y este es nuestro primer prototipo en sus primeros días. Ahora tiene una pinta un poquito menos fea, pero bueno, es un sistema que viene a costar 50.000 euros, que lo podemos comparar con los pues 2 millones de un sistema convencional, ¿no? Y se puede mover, como veis tiene ruedas, se puede llevar prácticamente a cualquier lado, y quiero enseñar aquí, este es un vídeo que tomamos hace unos meses, donde movemos la evolución de este sistema, lo vamos a sacar del taller donde se monta y lo vamos a montar en un lugar donde hicimos un evento. Y aquí es. Sí, disclaimer. No sé si no se está oyendo, debería haber audio, pero bueno, tampoco pasa nada, eso es musiquita, o sea que no pasa nada. Pero veis, esto es un escáner de resonancia magnética. Acaba de salir del taller, lo subimos a una camioneta
y te lo puedes llevar donde quieras. Pensad en el mundo, o sea, prácticamente donde tengas una carretera es donde te puedes llevar el escáner. En este caso nos fuimos al Vélez Events porque teníamos allí una cosa. Salimos, lo subimos al ascensor, en fin, es una maquinita que puedes llevar a cualquier lado. Esta toma no hacía falta para nada, pero al camarógrafo le gustó el azul de la ría ahí. Y en algo así como 10 minutos estaba todo preparado y empezamos a sacarle imágenes a Frank. En fin, creo que salió alguna imagen al final. En este caso es una imagen de rodilla, ahí está, ¿vale? Bueno, pues este tipo de concepto empieza a ser una realidad. Y entonces dices, bueno, ¿y qué hemos tenido que hacer para que esto sea verdad? Pues hemos tenido que cambiar la tecnología desde el punto de vista del hardware, lo hemos tenido que hacer. Hemos construido un imán que son básicamente miles de imanes pequeñitos como los que tenéis en las neveras. Ya no son esos superconductores, criorrefrigerados, etc. Esto que tenéis aquí es una bobina de radiofrecuencia. Para los que soléis utilizarlas, veis que no se parecen nada a lo que estáis acostumbrados. Estas son nuestras bobinas de gradiente y esto es, bueno, son un esquema de cómo se monta, ¿no? Esa fue la primera iteración de tecnologías portátiles que hicimos. Esta es la segunda, lo que hicimos hacer algo mayor para que pudieran caber, pues por un lado, extremidades más grandes, de deportistas o así, por otro lado, pues también para poder hacer neuroimagen. Entonces, bueno, veis que es todo como muy prototípico todavía, ¿no? Pero bueno, lo hicimos y empezamos a hacer algunas imágenes. Aquí tenéis algunas imágenes de rodillas tomadas con esto. Esto creo que no lo he dicho, son 88 militesla, 0,08 Tesla, ¿vale? Algunas imágenes de rodilla, de tobillo, incluso hemos probado a ver si podíamos ver los tejidos duros. Los radiólogos en la sala igual podrán ver que hay un contraste o un brillo que es no nulo en los tejidos duros también. A ver, perdonadme. Y hemos intentado hacer algunas imágenes de cerebro también. Como estos imanes son baratos, los campos magnéticos no son ideales y entonces estos generan distorsiones fuertes y entonces lo que veis es que en las líneas de arriba, ¿no? En las líneas impares, tenéis unas distorsiones más fuertes que en las pares. En las pares hemos utilizado algo de corrección de distorsiones en el procesado de los datos. Podemos sacar distintos contrastes. Hoy, en la FE, hoy hemos pasado al primer paciente de esclerosis múltiple, hoy a las 2 de la tarde, o sea, hace muy poquito hemos pasado a nuestro primer paciente de esclerosis múltiple. Quiero decirte, pues todavía, claro, cuando vienen pacientes, cuando ya no es gente sana, pues parece que le está costando entrar, que es incómodo. Bien, bueno, pues todas estas cosas son cosas que tenemos que ir lidiando. Hoy hemos visto lesiones de esclerosis múltiple por primera vez nosotros a estos 80 y tantos militesla. Entonces, bueno, ese es el punto en el que estamos con respecto a la resonancia magnética accesible, ¿vale? Y la cuestión aquí es, y esto es lo que entiendo que interesa a este público, es, ¿vale, y la IA? Bueno, pues estoy de alguna manera llevando una iniciativa para que toda la comunidad de resonancia magnética de bajo campo en el mundo tengamos una especie de visión general y de objetivos comunes de cómo hacer un desplegado de estas tecnologías de bajo campo accesibles, ¿vale? Entonces, hicimos un análisis DAFO y no os lo voy a contar todo, por supuesto, pero sí os voy a contar que cuando pensamos en nuestras debilidades, lo que vemos es que nuestras imágenes son peores que las de alto campo y lo que vemos es que el valor diagnóstico de nuestras imágenes queda mucho por demostrar. Los radiólogos no lo están usando, entre otras cosas, porque no estamos siendo capaces de demostrarlo, o bueno, porque estamos empezando, ¿no? Entonces, tenemos básicamente esas debilidades, vemos también ahí una serie de amenazas, tampoco me voy a centrar en esto, pero donde quiero ir es, el principal problema que tenemos que resolver es hacer imágenes que sean más valiosas desde el punto de diagnóstico, que permitan a los radiólogos diagnosticar lo que deben diagnosticar. Entonces, para esto es para lo que nosotros pensamos en utilizar la IA, ¿vale? Y en todo el proceso de bajo campo y de MRI accesible, yo he pensado en 5 distintas fases en las que la IA puede jugar un papel muy grande y en algunos casos ya lo está jugando. El primero es en el propio diseño del escáner, y esto os va a dar un poco más igual porque es un tema más ingenieril, entonces lo voy a pasar enseguida.
Pero básicamente, cuando uno diseña un escáner de resonancia magnética, tiene que poner un montón de imanes juntos para asegurarse de que genera un campo magnético que tiene la distribución espacial idónea para que tus imágenes no salgan distorsionadas, tengan los contrastes que toca, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, uno se puede poner a minimizar con su ordenador, con sus algoritmos clásicos, o uno puede utilizar IAs para ir generando configuraciones que te permitan hacer imanes optimizados, ¿vale? Bueno, pues en este caso ya se han empezado a ver algunas redes que dan geometrías totalmente distintas a cualquier cosa que se le ocurriría a un ser humano y que tienen ventajas a la hora de llevarlos a la realidad. Pero bueno, ese es un punto muy breve donde voy a pararme un pelín más. Es aquí en el procesado de imagen, que supongo que es el más sensible a todo esto, ¿no? Y aquí quiero agradecer todo el trabajo que hacemos con Luis Martí en la FE. Ellos nos han abierto las puertas. Casi siempre hay un escáner nuestro allí molestándoles en su plataforma de radiología experimental. Y bueno, hemos pasado distintos ensayos clínicos y lo último que hemos hecho es un protocolo de rodilla para pacientes en el que, bueno, en este caso no eran pacientes todavía, estos son voluntarios, pero bueno, quería poner estas fotos también porque me parece interesante para aquellos de vosotros que alguna vez habéis estado cerca de una resonancia magnética. Supongo que esta disposición probablemente no resulte muy natural, pero es que además uno se puede poner a ver el vídeo porque, claro, el campo magnético es muy bajito, con lo cual no pasa nada si tienes el móvil o si tienes un marcapasos o si tienes cualquier cosa así, no pasa absolutamente nada, o incluso te puedes echar una siestecita, que bueno, me consta que eso aplica a los grandes también, ¿vale? Pero bueno, hemos hecho un protocolo. En este caso, este escáner es de 70 militesla, de 0,07, en el que tenemos perspectivas sagitales, coronales, podemos hacer axiales también. Tenemos aquí unos contrastes en STIR, ahí tenemos T1 y tenemos T2. Quiero decirte, yo creo que incluso si no sois radiólogos y estáis acostumbrados, veis unos artefactos notables en algunas zonas de la imagen, ¿no? Bueno, pues este es el tipo de cosa que porque aquí no hay nada de IA, cero, ¿vale? Entonces, este es el tipo de cosa con el que tenemos que ir lidiando. Aquí tenéis a la izquierda nuestras imágenes sin hacerles absolutamente nada, más que una reconstrucción que es la absolutamente estándar. Aquí tenéis exactamente la misma rodilla, pero tomada en su escáner Philips de Achiva de 3 Tesla. Y una cosa que hemos hecho es, hemos entrenado muchos pares de imágenes, las mismas rodillas, entrenadas a bajo campo, tomadas a bajo campo y a alto campo. Les hemos dado esos pares de imágenes a una red neuronal, en este caso es una Pix2Pix, y lo que te saca es esto. Y esto ya tiene una pinta que, joder, cuando lo ve un radiólogo le gusta mucho más, sobre todo si no la mira de cerca, ¿vale? Cuando la miras de cerca, entonces ya no. ¿Por qué? Pues porque estas son redes neuronales generativas, ¿vale? Y es verdad que hace una rodilla, que en este caso, además, igual hasta tiene una anatomía plausible, que no lo sé, hay veces que no, ¿vale? Pero desde luego, si os fijáis, veréis que hay un montón de cosas que hay aquí que es que se las ha inventado, que es que aquí no estaban, ¿vale? Entonces, este es un poco el paradigma que nos decía Ángel antes de ojo con las redes generativas porque pueden hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y no están ni en nuestra imagen original ni están en la rodilla cuando la vemos con alta resolución de verdad, ¿no? Pero bueno, esto fue un primer experimento. Hicimos algo muy similar con otra red que se llama Ciclegan y son eso, lo mismo, redes generativas. Y sacan imágenes que son muy resultonas, pero que la verdad es que a nosotros no nos han terminado de convencer porque les vemos mucho riesgo. Entonces hemos empezado a jugar a otro juego y aquí nos hemos asociado con Microsoft Research. Ellos han desarrollado hace poquito una red a la que han llamado SNR Aware, lo tenéis ahí arriba a la derecha, y es una red que no os voy a contar los detalles, pero esta es una red para quitar ruido en las imágenes, ¿vale? Cuando pensamos en ruido en resonancia magnética, es posible que muchos de vosotros estéis pensando en ruido acústico. Yo quiero hablar del ruido de las imágenes, ¿vale? De ese granulado que sale y que estropea la imagen. Entonces, ellos han hecho una red que no la hicieron pensando en nuestro tipo de aplicación, lo hicieron pensando en las aplicaciones a 0,5 Tesla y incluso a 1,5 para que tuvieran la calidad de los 3 Tesla, ¿vale? Pero bueno, como teníamos esa colaboración con ellos, pues la hemos probado en las nuestras. Y esta no es IA generativa. Esta es una IA que te encuentra el ruido y te lo elimina. Esta imagen es el tipo de imagen que generamos nosotros habitualmente. Esto es, si le pasamos un filtro clásico, esto
es lo que pasa después de la red. Entonces, esta imagen, desde luego, tiene una calidad que no tiene la primera, que empieza a ser competitiva con aparatos que cuestan muchas veces más que el nuestro, pero que queríamos poner a prueba también. Y dentro de ponerle a prueba está el, vale, sí, pero ¿te estás inventando algo? Entonces, para uno ver si hay invención, si hay inventiva, entonces lo que puedes hacer es restarlas, ¿no? Entonces, aquí abajo tenemos la resta de esa menos la original. Y lo que vemos es que aquí hay ruido, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que ha quitado? Ruido. No ha quitado nada más. Con lo cual no está inventando, ¿vale? Esto yo creo que cambia el paradigma de lo que pasa. Hasta ahora todos estábamos inventando, generando, ahora ya no. Ahora estamos quitando el ruido, que es algo que realmente es muy complicado, ¿vale? Hemos subido el ratio de señal a ruido mucho. Entonces, claro, esto es muy prometedor, porque lo pone ahí arriba. La resolución de estas imágenes es de 0,3 por 0,3 por 3 milímetros, que a muchos no os dirá nada. A los que manejáis escáneres de 3 Tesla, esta es la resolución estándar. Lo hemos hecho. Yo cuando hice este sistema, no pensaba que jamás podría hacer esto. A mí esto me alucina. Y lo acabamos de descubrir hace un par de semanas, además. Siempre nos habíamos quedado en resoluciones mucho más bajas. De hecho, cuando empezamos a probar la red, empezamos con píxeles de 2 por 2 por 2, no de 0,3 por 0,3, 2 por 2 por 2. Probamos la red y vimos que funcionaba. Y dijimos, oye, pues vamos a ir un poco más allá. Lo hicimos de 1,5. La red funcionaba. Lo hicimos de 1, la red funcionaba. Ya dijimos, bueno, vamos a ver cuál es el límite. Lo hicimos de la resolución clínica y la red funcionaba. Lo llevamos a 0,2, que es incluso más resolución, 0,2 milímetros, son 200 micras, ¿vale? Y la red sigue funcionando. Lo que ya no funciona en este caso es el hardware. Nuestro escáner no está hecho en ningún momento para manejar los gradientes magnéticos tan fuertes que hacen falta para este tipo de resoluciones, ¿vale? Entonces, hemos roto el hardware antes que la red. A mí esto me parece inverosímil. Y hemos seguido haciendo pruebas, estas no os voy a contar mucho, pero básicamente hemos visto que la red es robusta a cómo de bien utilizamos nuestros sistemas de radiofrecuencia. Es robusta a cuánto ruido tenemos de entrada, es robusta a si hacemos un scan muy largo, que es este fully sampled que pone aquí, o si hacemos un partial Fourier, que son scans que están reducidos en el tiempo de adquisición. Es robusta a muchas cosas. Es verdad que va perdiendo calidad a medida que le vas quitando información, pero bueno, eso también da confianza, ¿vale? Entonces, tiene muy buena pinta y supongo que eso es lo que os quería decir. Y aquí, lo que hemos visto antes eran todas imágenes en T1. Aquí tenéis lo mismo, pero visto en STIR. Esto en este caso son 3 rebanadas de la misma rodilla. Esto es una misma imagen 3D. Esto es lo que sacaríamos nosotros de forma convencional y esto es lo que sale después de la red. Bueno, y aquí tenéis la comparativa, ¿no? De lo que podíamos hacer hasta hace unos meses y lo que podemos hacer ahora con SNR-Aware. Entonces, esto es en la pata del procesado de imagen, ¿vale? Hay mucho que se puede hacer, hay mucho que no estamos haciendo nosotros y que están haciendo otros y que se puede hacer también, ¿eh? En el apartado de usuario, de interfaz de usuario, nosotros en esto no estamos metidos, pero dejadme que os diga, esto es lo que ve una persona que está operando una máquina de resonancia magnética convencional, ¿vale? En este caso es la interfaz de usuario de Siemens. O sea, qué decirte, FOB read 220, FOB face 100, T11 averages. Los expertos saben lo que es esto, pero de verdad hace falta manejar las máquinas de resonancia magnética así. Y ojo, que no estoy diciendo que Siemens lo haga mal, es más, esta es la nuestra, es exactamente igual, ¿vale? Esta no es la forma de interaccionar con una máquina en el tiempo en el que estamos, en el que podemos hablarle, como hemos visto antes, a un ordenador y que nos diga y que nos vaya contando cómo está esa imagen CT abdominal. No. Entonces, esto es algo que tiene que mejorar sustancialmente y en lo que nosotros no estamos, pero que seguro que van a ir saliendo cosas. En ayuda al diagnóstico hemos visto tanto antes que esto lo voy a dejar en súper breve, pero bueno, si quiero, desde el punto de vista de la accesibilidad, oye, en el momento en que tienes una resonancia magnética que es así de pequeñita, de ligera, de portátil, pues ¿por qué no ponerla así y llevártela, por ejemplo, a Uganda, con quienes tenemos mucha colaboración, y llevarlo de aldea en aldea para las cosas en las que puede hacer falta, que en su caso son muchas, especialmente hidrocefalia. Y precisamente pensando en una resonancia magnética que pueda estar allá donde está el paciente,
no que el paciente vaya allá donde está la resonancia, ¿vale? Tenemos una colaboración muy interesante también con Microsoft en este caso para, mediante una plataforma que ellos han llamado Tiger, esta es suya, y con nuestros sistemas, estos son nuestros, lo que hacemos es que a estos sistemas les ponemos un teléfono móvil, conecta y es capaz de, en tiempo real, mandar los datos que se van adquiriendo en nuestros sistemas, los mandan por la red móvil hasta el satélite, ahí se va a la red Azure de Microsoft. Ahí Microsoft hace su magia con sus redes neuronales y devuelve las imágenes o los diagnósticos o las ayudas al diagnóstico, en fin. Y todo esto es algo que ya está ocurriendo y que hemos probado en Uganda y que vamos a empezar un nodo en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en breve. En fin, paso a la última pata. No sé si voy pasadísimo de tiempo, espero que no. ¿No? ¿Voy bien? Vale, pues paso a la última pata. Y es que hasta ahora os he hablado de imagen por resonancia magnética. Imagen. He dicho todo el rato la palabra imagen, ¿vale? Pero la cuestión es, oye, ¿y de verdad necesitamos siempre imagen? Entonces, aquí hay unas diapositivas. Estas no son mías y me notaréis torpe al pasarlas, ¿vale? Pero dejadme que os cuente la idea principal, que sí que os las sé contar. Y le agradezco a Alba de una postdoc en mi grupo que me las ha preparado y son preciosas. A ver, ella habla de algo a lo que llama el impuesto debido a la imagen, ¿vale? Es decir, si tú quieres tener una imagen como esta, entonces tienes que tener, aquí me vais a perdonar que me lo diga técnico, algo que se llama el espacio K, que os da igual, pero es el espacio de señal. Básicamente, este espacio K se construye leyendo un montón de señales magnéticas que vienen de los protones que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Nosotros estamos dentro de un campo magnético, del escáner de resonancia magnética, eso hace que nuestros protones hagan unas ciertas cosas, esas cosas nosotros las captamos como señales eléctricas, las ponemos así en algo que llamamos espacio K y reconstruimos la imagen, ¿vale? La cuestión es, ¿y por qué hacemos esto? Pues esto lo hacemos porque al final del todo hay una persona que tiene ojos. Y los seres humanos somos seres muy visuales y casi todo lo que no vemos no nos lo creemos, ¿vale? La cuestión es, ¿y hace falta siempre eso? O sea, hay un teorema que es hasta matemático, ¿vale? Que es que si tienes información aquí, necesariamente esa información está aquí también, está contenida. Es decir, está en estas señales. ¿Qué pasa? Que nosotros de estas señales pues las leemos mal, como como los electros, ¿no? Pues sí, uno ve mucho más en una imagen que en un electro. Entonces, la cuestión es, ¿y eso tiene que ser así? La información está ahí puesta. Y yo aquí me aventuraría a decir, pues si viene alguien a mi consulta y me dice, me duele la cabeza, pues probablemente yo sí que, como no tengo ni idea de por dónde van los tiros, probablemente sí que necesite una persona con ojos y experiencia que vea una imagen de este estilo. Pero si es una persona que ya está diagnosticada, que ya está en terapia, por ejemplo, y yo lo que quiero saber es si ha crecido el volumen de las lesiones de su esclerosis múltiple, o si tiene, o si no, o cuánto hay. O sea, si son preguntas que ya son muy concretas y dirigidas, pues entonces probablemente no haga falta toda esta parafernalia, porque esa parafernalia cuesta mucho dinero, ¿vale? Este es un poco el paradigma. La cuestión es, ¿podemos hacer cosas solo con esas señales? ¿Podríamos contestar preguntas como ¿hay esclerosis múltiple? ¿Cuánta hay? ¿Solo con nuestros protones girando de alguna manera y esas señales? Y esto es lo que lo hemos patentado recientemente y es algo en lo que hemos empezado a trabajar, porque uno podría pensar, oye, pues voy a ir a un desarrollo hardware extremadamente sencillo. ¿Por qué necesito un hardware muy caro? Porque al final quiero imágenes y para que todos esos pasos en la cadena se den y sean fiables, tengo que hacer un hardware carísimo, ¿vale? Por física, digamos. Pero, caray, si pongo un hardware muy barato, la física me dice que es que las imágenes te van a salir distorsionadas, que las señales te van a salir distorsionadas. Vale, ¿es posible que a pesar de estar distorsionadas contengan información? Bueno, pues ese es el paradigma, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que optimizamos con IA las mejores secuencias de pulsos que podemos utilizar, luego hacemos un hardware que es, pues eso, en principio lo más pequeño, barato que uno pueda, portátil que uno pueda, y obtenemos esas señales. Y luego entrenamos a redes neuronales, a inteligencias artificiales, para identificar patrones y que eso sirva como ayuda al diagnóstico del radiólogo. Esta es un poco la idea, ¿vale?
Bueno, pues claro, y lo que permitiría, pues claro, permitiría, hablando de teleradiología, ¿no? Pues permitiría que independientemente de cuál sea la condición, independientemente de cuál sea el lugar, pues podríamos ir contestando preguntas. Probablemente por ahora todavía serían como preguntas concretas, ¿vale? Pero podríamos ir contestándolas desde prácticamente cualquier lugar, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es empezar a... O sea, hemos pensado en la idea, pero la idea está todavía muy verde. Lo que hemos hecho es empezar a hacer simulaciones. En simulaciones somos capaces de detectar lesiones de esclerosis múltiple con una alta fidelidad. Entonces, lo siguiente que hemos llegado a hacer, y esto ha sido hace muy, muy poquito, es que hemos hecho los primeros experimentos in vitro. Hemos puesto distintos tejidos correspondientes a, oye, pues la materia blanca, la materia gris, en la esclerosis múltiple, ¿vale? Los tejidos enfermos. Los hemos puesto y hemos empezado a entrenar redes y jugar con ellas para ver si somos capaces de detectar. Parece que tenemos una correlación muy grande entre la esclerosis múltiple que tenemos verdaderamente dentro de estos viales y lo que predice nuestra red. O sea, tenemos como unos primeros indicios que apuntan a que podría ser. Claro, esto le falta muchísimo para madurar, pero todas las pruebas que hemos hecho hasta ahora, no hay ninguna que digan esta idea no va a funcionar en la vida. ¿Vale? Entonces, bueno, sería un paradigma muy interesante el poder hacer resonancia magnética, pero olvidándonos de la imagen. Y bueno, con esto ya termino. Os he intentado pues, transmitir que la IA en todo el proceso de la resonancia magnética de bajo campo, es decir, accesible, puede jugar un papel importante en muchas cosas, en el diseño del hardware, en el procesado de las imágenes, la interfaz de usuario, ayuda al diagnóstico y las nuevas formas de resonancia que os comentaba, ¿no? Con esto quiero agradeceros la atención y disculpadme que me haya extendido. Muchas gracias. Joseba Alonso, doctor, muchas gracias. Y vamos a por la tercera intervención. Un aplauso también para el doctor Pablo Rodríguez Belenguer. Hola, buenas tardes a todos. Como os acaban de decir, soy Pablo Rodríguez Belenguer, doctor en biomedicina, y en los últimos 5 o 6 años he estado sobre todo especializado en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial en el campo de la salud. Trabajo en el grupo de investigación de imagen biomédica del Instituto de Investigación Sanitaria, la FE. Este es el guión que vamos a seguir en la presentación. Os quiero contar un poquito quiénes somos, el organigrama del grupo, las directrices estratégicas, recursos y proyectos. Y luego, como realmente estas diapositivas no las tenía al principio antes de saber a la audiencia a la que me dirigía, pero luego me dijeron que erais estudiantes de medicina y demás, y entonces, aunque seguro que tenéis conceptos de inteligencia artificial, quería bajar un poquito más a ese detalle, sin volvernos súper técnicos, ni poner nada de ecuaciones, ni nada de eso, por supuesto, pero sí que bajar un poco más a ese detalle. Luego, los tipos de redes y aplicaciones que pueden tener, el recorrido que tiene la biopsia virtual y el flujo procesado de imagen. Realmente tiene muchos puntos en común con las presentaciones que también han presentado anteriormente mis compañeros. Este es el organigrama que tenemos en el grupo. El director de orquesta, el director del grupo, es Luis Martí Bonmatí, que lo acaba de nombrar Joseba, justamente. Bajo la coordinación de Ana Penedès, yo estoy en computación. No se ve el láser. No. Bueno, pues yo estoy ahí, en la parte de computación. Nos organizamos entre computación, datos y sistemas. La parte de datos es el equipo que nos proporciona los datos pseudonimizados para que desde computación los podamos explotar, y también toda la parte, eso en cuanto al dato clínico, pero también todo el tema de las imágenes, obviamente. Luego la parte de sistemas, que se encargan también de mantener todos los recursos que utilizamos en el grupo, ensayos clínicos, aplicaciones y gestión. Estas son las directrices estratégicas del grupo: biomarcadores de imagen, obviamente, imágenes paramétricas multimodales, técnicas de diagnóstico, almacenes de datos, información estructurada a partir de informes no estructurados, que son también aplicaciones que han nombrado anteriormente en las anteriores sesiones. Y sobre todo vamos a hablar específicamente del desarrollo de estrategias de inteligencia artificial. Nuestros recursos para investigación, bueno, pues tenemos, estaba antes hablando justamente de las 3 Teslas, Joseba, de escáneres de resonancia, PTMR, microPET-CT, biodisimetría y 3 servidores con 3 NVIDIA DGX
Es bastante, trae en total 24 GPUs, son servidores bastante potentes, y ahora incluso dentro de poco inauguraremos un centro de procesamiento de datos, el CPD, que espero que esté dentro de poquito seguro. Y estamos en activo en 85 proyectos, en proyectos internacionales, en proyectos nacionales, regionales y propios. Aquí tenéis un poco los iconos de cada uno de los proyectos. Últimamente, sobre todo, los proyectos que más están solicitando son proyectos del desarrollo de agentes, también encomendantes de desarrollo de agentes, con datos multimodales, por ejemplo, lo ha comentado Ángel, y es verdad que son los proyectos que más están solicitando últimamente. Eso ha venido, obviamente, con la explosión a través de los modelos largos de lenguaje, o sea, con los LLM, los ChatGPTs y demás, pues han venido con eso. Esta es la diapositiva introductoria que os quería poner. Se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial básicamente son el conjunto de algoritmos que intentan replicar la cognición humana. Ahí lo estoy expresando en un diagrama de Venn, que un diagrama de Venn básicamente expresa conjuntos y subconjuntos. Y dentro de la inteligencia artificial pueden haber dos grandes subconjuntos, que son el Machine Learning y el Deep Learning. El Deep Learning está contenido dentro del Machine Learning, pero todos ellos forman parte de lo que se conoce como la inteligencia artificial. Además, la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning, bueno, seguro que empezaréis, cuando empecéis a leer artículos o si ya habéis empezado a leer durante la carrera, pues una de las diferencias es que, por ejemplo, el Machine Learning no necesita tantos pacientes, no necesita tantos datos como el Deep Learning, pero, por ejemplo, una contra es que requiere una extracción manual de las características. En cambio, esa extracción de las características, los modelos de Deep Learning las hacen automáticamente. Deciden las características que necesita la propia red. Y para luego, al final, predecir, bueno, pues, disease o no disease, o en función de tu objetivo, puede ser de clasificación o regresión. Luego veremos. Hay muchísimos tipos de redes y no quiero entrar en detalle. De las primeras que empezaron, y sí que lo veremos, intentan simular siempre analogías con el cerebro humano, fue el perceptrón. Años más tarde llegaron muchas otras. Por ejemplo, antes ha nombrado Ángel en 1989 el trabajo de Yann LeCun con las CNN, que veremos justamente cómo nacen también. Es importante conocer un poquito de esa historia, que también es bonito. Y bueno, en función de, cuando hablamos con un médico, en función del problema que nos dice, oye, yo quiero solucionar, este es mi objetivo. En función de eso, nosotros diseñamos la estrategia, o sea, utilizamos una red u otra. En eso nos basamos. Por ejemplo, si tienes un problema con imágenes, pues te vas a utilizar redes convolucionales, como ha explicado anteriormente Ángel. Con diferentes tipos de arquitectura también en función de tus objetivos. Eso ya no es necesariamente en detalle. Por ejemplo, lo que pone ahí de redes LSTM son redes de memoria y, por ejemplo, si tienes un problema de series temporales clínicas, pues podrías utilizar ese tipo de redes. Así, con muchas opciones, ¿no? También están los autoencoders, que es para datos generativos. Antes han nombrado Joseba las GANs, que también son para generar datos sintéticos, pero con un autoencoder, por ejemplo, también los puedes hacer. Este es el perceptrón y es un trabajo de Rosenblatt, basado antes en el trabajo también de anteriores investigadores. Es de 1958. Esto es para ponerlo en contexto porque muchas veces se habla de que la inteligencia artificial es todo súper novedoso y bueno, no hay que olvidar de dónde venimos. Y bueno, creo que de hecho los primeros trabajos que hablan de las neuronas son en torno a 1940 y algo. O sea que estamos utilizando trabajo que anteriormente no tenían material para explotar, o sea, no tenían los ordenadores que tenemos ahora, pero sí que existía el conocimiento. Y entonces el perceptrón imita el funcionamiento de una neurona biológica que tenemos a la izquierda. Las dendritas reciben las señales de entrada, que las tenéis ahí, las X, y moduladas por pesos sinápticos, es decir, las W que veis ahí, y el cuerpo celular, en la parte de la izquierda, suma todas las señales y si se supera un umbral, se activa enviando una salida, tal como hace la función de activación. Entonces, como veis, intenta simular el comportamiento de una neurona. ¿Qué es lo que pasaba con el problema de este tipo de redes cuando intentaban predecir, cuando se utilizaban para imagen?
pues que no pueden capturar invariancias espaciales. Es decir, si tú le pasas, he puesto lo del gato, es el típico ejemplo que usamos y es para que se entienda, si tú le pasas imágenes que siempre tienen arriba a la izquierda un gato y luego le pasas para predecir un gato que está a la derecha, no lo va a entender. Ese era el problema de estas redes, ¿vale? Entonces, años más tarde empiezan a haber trabajos en el campo más de la imagen. Estamos hablando del año 1962, por dos investigadores, Hibel and Wiesel, bueno, no es alemán, entonces no sé cómo se pronunciará, Wiesel se escribe, y les valió años más tarde para el Premio Nobel de Neurofisiología. Estudiaron, hicieron experimentos con gatos que les ponían electrodos para ver cómo reaccionaban ante diferentes estímulos. Al principio pensaban que simplemente respondían a unos estímulos en concreto, que son los de las células simples, pero luego vieron que por un accidente, que se cayó un vaso y entonces vieron cómo respondían las neuronas, vieron que también respondían a otros tipos de estímulos con las células complejas. No quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, para que veáis que el tema de las redes convolucionales que se utilizan a día de hoy para imagen, sus inicios son estos. Luego viene el trabajo de Fukushima con el neocognitrón y luego ya viene Jan LeCun con las convolucionales tal y como las conocemos a día de hoy. Bueno, aquí tenéis una flor. Imaginaos que intentamos predecir la flor como clase, ¿no? Muchas veces se habla de que los modelos que las redes neuronales son cajas negras, ¿no? Se habla mucho de esta terminología, pero podemos ver lo que están haciendo en las diferentes capas que nosotros estamos diseñando en la arquitectura. Las capas más iniciales, al principio lo que predice, en lo que se fijan son más en contornos, bordes, líneas, o sea, cosas muy, muy generales. Y luego, conforme va avanzando la arquitectura de la red, se va especializando más. Las capas intermedias ya detectan más formas geométricas, texturas, combinaciones de bordes, y las avanzadas ya estructuras más completas y patrones que son características de la clase que queremos predecir. Este enlace luego se os pasa en la presentación, podéis jugar también, es el típico que se muestra siempre. Por ejemplo, tienes diferentes clases como una taza de café y puedes ir viendo cómo la primera capa en que se va fijando la red, la segunda, la tercera, la cuarta y así tantas como quieras ponerle. Las redes convolucionales tienen muchísimas aplicaciones. Nosotros hoy estamos aquí en medicina, obviamente nos vamos a basar en las que tienen que ver con medicina. Antes ya han hablado de las de segmentación, que son las que tenéis en el centro de la imagen, pero bueno, también puede ser para detección de objetos, para detección y clasificación de objetos, también para estimación de pose, por ejemplo, como podéis ver ahí, para ayudar a los deportistas a, pues, oye, te estás equivocando en esta posición, puedes mejorarla, y luego también para vehículos autónomos. Entonces, yo quiero hablaros un poco del flujo de trabajo que ya os han comentado pinceladas, pero para que veáis un poquito más desde dentro lo que se hace, ¿no? Entonces, partimos de imágenes médicas, me da igual, he puesto estas, podría ser cualquier caso de uso, cualquier órgano me refiero, me da igual en este caso. Luego se segmentan, se extraen características distintivas de las segmentaciones. Y luego podemos utilizar las características que hemos obtenido bien para problemas de clasificación, pues por ejemplo, relación fenotipo-genotipo, agresión tumoral, pronóstico, o para problemas de regresión, como supervivencia, celularidad, angiogénesis. Eso ya son problemas que cuando hablamos con el médico pues nos cuenta un poco la problemática que quiere resolver, ¿no? Y luego pues esto puede ayudar en la decisión sobre, por ejemplo, sobre un tratamiento, ¿vale? Este es el flujo de procesado de la imagen que solemos seguir. Pues antes José os ha hablado también de la eliminación de ruido, también tenemos la corrección de la inhomogeneidad del campo, luego tenemos la normalización de la señal, el resampleo, el registro de la imagen, pues por ejemplo puedes tener registro intrasecuencia porque un paciente se haya movido, por ejemplo, y también registros entre diferentes secuencias para llevarlas al mismo plano anatómico. Y luego ya vendría la segmentación que veis ahí. Luego antes Ángel también os ha hablado de la extracción de las características radiómicas. Las deep features es utilizando redes convolucionales
Y luego vendría la integración con el dato clínico, porque tenemos las características radiómicas, que son súper interesantes, obviamente, que son las que nos dan información de la imagen, pero luego, por ejemplo, lo podemos integrar con las analíticas de los pacientes, con genómica, con patología. Y con todo eso ya tendríamos nuestras X, las variables de entrada al modelo, y con las Y, es decir, con lo que queremos predecir, estableceríamos los modelos predictivos. Entonces, en el primer punto que hablábamos de la preparación de la imagen, tenemos exactamente lo mismo que ha comentado Joseba, la eliminación del ruido, que sería el ruido eliminado, lo tendríamos en la parte inferior de la imagen, de la diapositiva. Luego también la corrección de la inhomogeneidad del campo, por ejemplo, la inhomogeneidad del campo está justo abajo. Luego vendría la normalización de la intensidad, para que todas estén para que todas estén en la misma escala. Y luego el remuestreo espacial. Y luego, al final, después de todo este flujo que le sometes a la imagen, tendrías la imagen preprocesada. Entonces, ahora ya tenemos la imagen para, por ejemplo, para segmentar, ¿vale? Ya tendríamos la imagen lista para segmentar, porque ya la hemos preprocesado. Entonces, vale, la hemos segmentado y extraemos las características que ha comentado Ángel. No me voy a detener mucho en detalle porque las ha explicado mucho mejor de las que lo voy a explicar yo, ¿no? Como son las de forma, intensidad, matriz de concurrencia cuando estaba hablando de la escala de grises y demás, ¿vale? Entonces, con todas estas características que puedes tener 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, incluso imagínate que estás en próstata y te vas a la zona central o te vas a la zona periférica y las extraes de cada zona, puedes tener un montón de características. Antes, si os acordáis, os estaba hablando de la diferencia de los modelos de Machine Learning y de Deep Learning, que os decía que en Machine Learning, una de las diferencias es que tienes que tienes que seleccionar esas características, que en cambio una red neuronal lo hace por sí mismo. Entonces, cuando extraemos las características radiómicas, generalmente solemos emplear algoritmos de Machine Learning y entonces luego tenemos que someter a esas características a proceso de selección de características porque no trabajamos generalmente con 12.000 características, porque sueles tener 100, 200, 300, 400, 500 pacientes o a veces menos, obviamente, y entonces tenías un problema de multidimensionalidad. Luego vendría la parte de optimización del modelo, evaluación del modelo y la explicabilidad, que es súper importante. Para mí es una parte que me gusta mucho en concreto y creo que es súper importante, ¿no? Entonces, imaginaros que ya hemos seleccionado el modelo, ya hemos preprocesado todas las características, o sea, las hemos traído, las hemos preprocesado, hemos construido el modelo y hemos seleccionado un modelo en concreto de supervivencia, ¿no? Hemos integrado, tenemos características de radiómica sobre la T2, variables clínicas y también las hemos integrado, ¿vale? Y entonces tenéis al final, pues en función de dos scores, el índice C y el AUC, pues tienes los resultados, ¿no? Esto es a modo de ejemplo, no es porque quiera presentar ningún caso en el que os diga si esto es mejor o peor. Y luego, aquí estamos viendo la explicabilidad de las características, integrando tanto la radiómica como las variables clínicas. Os está diciendo el orden de mayor a menor las características más importantes y cada puntito sería como la distribución de pacientes. Esta forma de explicabilidad, este algoritmo para datos tabulares, o sea, para cuando tienes típico Excel, que sería tus características radiómicas y dato clínico, está muy bien porque te lo hace por paciente. Generalmente vosotros estáis acostumbrados a utilizar la típica regresión logística que puedes establecer la importancia de las características, pero, o sea, es decir, te dice esta columna es más importante que esta, ¿no? Pero eso no te lo hace por paciente. Obviamente tienes el resumen global, ¿no? de tu dataset. Esta metodología que se llama SAP, lo bueno es que es una de tantas, hay muchas otras metodologías, pero esta es en la que me baso aquí en la presentación, te permite hacerlo por paciente. Y entonces es muy interesante porque te permite identificar, puedes hacerlo por subgrupos de pacientes, ¿no? Entonces, imaginaros que tenemos las variables de entrada al modelo del nuevo paciente que queremos predecir y luego queremos evaluar o queremos explicar el modelo, pues una mujer, 139 meses, LDH tanto, histología neuroblastoma, bla, 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 y el predicted risk score te dice que es intermedio, ¿no? Es decir, el resultado del modelo te dice que es un riesgo intermedio. Y entonces ahí tienes las características más importantes del modelo para este paciente en concreto y su contribución.
Fijaros que tenéis tanto en negativo como positivo. Que sea negativo no significa que sea menos importante. Hay veces que puedes tener contribuciones negativas que sean súper importantes, ¿vale? Como es en este caso, por ejemplo, lo fue para este modelo. Y luego el mismo ejemplo para el caso de la derecha, ¿no? Luego todo esto, ¿de qué serviría o qué sería importante? Pues ahora lo estamos integrando en los agentes de inteligencia artificial. Pues puedes tener un agente, por ejemplo, de explicabilidad en función de las características radiómicas. Entonces, que tú lo conectes con DeepSeek, bueno, nombro uno que puedes conectar luego de forma gratuita, lo conectes con DeepSeek, por ejemplo, para hacerle preguntas sobre las características más importantes de un nuevo paciente, ¿no? O cualquier otro aspecto en función de la agente que quieras hacer, o si no, hacer un sistema de multiagentes, ¿no? En función también de los tipos de datos que tengas. Y esto es un poco, es verdad que es lo que más se está pidiendo en los últimos proyectos. Y entonces, para concluir, intenta ir un poquito más rápido porque ya había información que os había comentado antes y no quería sonar repetitivo. El Machine Learning y Deep Learning son subconjuntos de inteligencia artificial. La imagen médica requiere de protocolos optimizados. Con las regiones de interés podemos extraer características útiles para los modelos predictivos. Esto también sería un buen debate de si utilizar modelos de segmentación para extraer las características radiómicas o utilizar directamente redes convolucionales 3D que extraigan directamente las características y no tener que seleccionarlas tú mismo. Eso también sería un buen debate. Y luego, muy importante, interpretar y explicar nuestros modelos. Y con eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Pablo Rodríguez Belenguer. Gracias por esta ponencia, por esta charla. Bueno, ahora tenemos, están por aquí algunas compañeras, compañeros con el micrófono para que, bueno, pues podáis realizar algún tipo de pregunta que os haya surgido a raíz de estas charlas. Con levantar la mano, sí, ahora tenemos aquí uno, por aquí delante tenemos un compañero. Tenemos el micro por ahí, ¿verdad? Lo tenemos preparado. Bueno, aquí tenemos el micro preparado, ¿verdad? Sí, vale, sí, ok. Vale, ahora viene. Jaume va a ser el primero que dispare. Bueno, entre vosotros, ahora que os habéis escuchado, os lo hacía la misma pregunta esta mañana. ¿Os ha llamado la atención algo de vuestros compañeros, algo que estén trabajando de manera especial? ¿O vais todos en conjunto? Sobre todo desde el perfil, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Bueno, si puedo empezar yo respondiendo, la sensación que tengo cada vez que veo una ponencia como la de mis compañeros me transmite lo mismo que he intentado yo transmitir al público. Ostras, esta duda que ellos plantean y que están intentando trabajar y responder, yo ni me la había planteado. Qué interesante parece. Por ejemplo, la parte de adquisición o de interpretación de la imagen desde la propia señal de radiofrecuencia que se adquiere de la resonancia, ni me había planteado que se puede hacer algo así. Probablemente sea beneficioso para el paciente. O sea que cada vez que veo algo así, me abren nuevas preguntas y nuevos paradigmas sobre los cuales podemos investigar y trabajar. Ha sido interesante lo de las señales. Sí, bueno, tú también estás en radiología, vais un poquito más unidos vosotros dos. ¿Alguna vosotros? Sí, hombre, sí, es que además yo creo que habéis dado con tres personas que, como venimos de perfiles muy distintos, ¿no? O sea, sí, desde más arriba el de la aplicación hasta la persona que desarrolla el software, hasta la persona que desarrolla las máquinas, ¿no? Creo que las perspectivas son muy, muy complementarias. Pues, bueno, espero que lo aprovechéis. Sí, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el algoritmo que has presentado de calidad. Nosotros también estamos trabajando en temas de calidad, bueno, de eliminación de ruido, sí. Entonces también muy interesante. Y es verdad que es un debate del que hablamos mucho dentro del grupo, ¿no? O sea, de por qué utilizar algoritmos generativos para eliminar el ruido, porque al final sí te va a eliminar el ruido, pero te va a generar cosas en la imagen que antes no estaban, ¿no? De hecho, incluso igual podrías utilizar una propia UNED, ¿no? Simplemente para tengo la imagen con ruido, la de sin ruido y ver por qué igual no te genera, no lo sé, a modo de experimentación. O sea, son cosas que hablamos muchas veces y el algoritmo que he presentado. Le quería hacer una foto, pero las pasa muy rápido. Bueno. luego me lo dices, porque me parecía súper interesante. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, los resultados. Que también te quería hacer la pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, hombre, estamos para charlar. De cuando estabas hablando de eso, por ejemplo, ¿qué definís como calidad? Porque es un tema de debate que tenemos muchas veces, que es difícil de definir
calidad, porque tú has presentado la reacción señal-ruido, ¿no? Como métrica, pero luego hay otras métricas también. Es una preguntaza y de hecho a mí, o sea, si he utilizado la palabra calidad Pero porque no lo sé, no me pues te gusta. Porque de hecho, fíjate que claro, como una persona que lo que hace son imágenes que tienen menos resolución, tienen menos índice de señal a ruido, tienen un contraste menos expresado que lo que pasa a alto campo, yo soy tiquismiquis con no utilizar la palabra calidad. Igual la he utilizado, porque hay veces que se me escapa. Pero ¿qué significa calidad? Es, yo creo que una pregunta realmente es la clave. ¿Qué significa calidad? Pues depende de lo que estés buscando. O sea, calidad es que le dé a la persona que tiene que interpretar la imagen la capacidad de diagnosticar. Entonces, ¿para eso necesitas esta resolución? Es posible que sí, es que no. ¿Para esto necesitas este contraste? Es posible que sí, es que no. Entonces, sí, a mí no me gusta definir la calidad desde con matemáticas y sí es verdad que hay cuatro parámetros en los que nosotros yo creo que perdemos cuantitativa y objetivamente con respecto al alto campo. Uno es la señal a ruido, nuestras imágenes son más ruidosas, punto, ya está. Como son más ruidosas, podríamos conseguir la misma resolución, pero eso es a costa de adquisiciones larguísimas. Entonces, al final, perdemos señal a ruido, perdemos resolución y perdemos en tiempo de scan, ¿no? Que no es algo específicamente de la imagen, pero sí de la propia adquisición. Y luego está el contraste. Entonces, esos son los parámetros que solemos utilizar para tratar de cuantificar la calidad. Vale. Pero es verdad que para mí no hay nada como... O sea, es que hoy mismo me han dicho, oye, hemos hecho una imagen y hemos detectado esclerosis múltiple, es que no me lo puedo creer, ¿sabes? Pues bueno, quiero decirte, con una imagen que probablemente si os la enseñara ahora, yo no la he visto, probablemente si os la enseñara ahora diréis, ¿pero esto qué es? Pues una persona con conocimientos puede decir, esta persona tiene esclerosis múltiple. Vale. Y ha sido hoy a las 2 además, enhorabuena por ese. Es un día importante también para vosotros, ¿no? Sí, lo es. Jaume, lanza tú la primera, venga, va. Bueno, mi nombre es Jaume. Hoy hemos estado hablando de cardiología y de inteligencia artificial y es por eso que lanzo la pregunta al grupo. ¿Para cuándo voy a poder tener una máquina de resonancia magnética en mi clínica? Y ¿cómo nos podemos imaginar ese universo ideal? Es decir, yo me imagino lo siguiente. Me viene un paciente, le hago mis pruebas y ahora digo, vale, no te voy a mandar a ningún sitio. Pasa a la habitación de al lado que tengo una resonancia magnética y a lo mejor con ese sistema que habéis utilizado en Uganda y a lo mejor en Sudáfrica, de mandárselo a alguien en alguna otra parte del mundo, me hace el escáner, inteligencia artificial, quizás sin imagen, solamente los datos y me viene un informe. ¿Eso para cuándo? ¿Y cuándo me lo voy a poder costear? Bueno, hay que decirte, todo es, las respuestas son a todo depende, pero creo que estamos cerca de algunas de las cosas. Me has dicho cardiología. Cardiología es... Nosotros no nos hemos metido todavía en esto. Si te fijas, todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene bores pequeños, con lo cual podemos hacer extremidad y podemos hacer cabeza, ¿vale? Estamos trabajando en modelos de cuerpo entero, de bajo campo. No van a tener la portabilidad, porque necesariamente como nos tienen que rodear, pues necesariamente son más grandes y son pesados. Pero sí pueden ser mucho más baratos porque pueden trabajar a campos más bajos. Hay uno que he enseñado también, de Ed Wu, que ese sí está... lo que pasa es que Ed todavía está en una fase, yo creo que menos de trasladar hacia la clínica y más de una investigación más pura, ¿no? Pero vamos, el caso es que empieza a haber sistemas así. Nosotros estamos trabajando en uno que sea de cuerpo entero para poder hacer imagen abdominal, cardíaca. La imagen se puede hacer. ¿Cuándo vas a poder tener eso? Si la necesitas para cardíaca y la necesitas certificada, es decir, para diagnosticar de verdad, yo creo que, o sea, mi experiencia con esto, que no tengo mucha experiencia en el campo médico, llevo en esto 8 años, antes me he dedicado a otras cosas, y hay veces que me frustra que las cosas tardan en llegar. Por otro lado, esa barrera es una barrera de mucha seguridad, ¿no? Da mucha tranquilidad que no llegue cualquier cosa en cualquier momento, sino que esto esté súper testeado. Pero, entonces, no te voy a hablar de cardíaca, pero lo que sí te puedo decir es, si quisieras eso mismo para cerebro o para rodilla, porque fueras un reumatólogo o un traumatólogo, en ese caso, estas máquinas, yo creo que a día de hoy, si tú pides una, probablemente 3-4 meses después la tienes, y ahora mismo vienen a costar, yo creo que están en torno a los 150.000 euros, y ese es el precio máquina. Sé que hay modelos en los que pues, lo que hace la gente es que te hace un leasing del escáner, no pagas un duro y luego, pues, en fin, no sé cómo va eso, pero vamos, todas estas cosas se pueden dar.
Tiene que mejorar mucho todavía. Pero está muy avanzada por lo que dices, quiero decir. Hay empresas que están ya con las máquinas certificadas y vendiendo, sí. Bueno, tú decías antes que has utilizado alguna de las Hyperfine en Martinus, ¿no? No, bueno, que yo de ese centro donde has mostrado que el proyecto de investigación justamente que he presentado del PECTAC para los pacientes con título cognitivo, que lo estuve desarrollando allí, no que lo hubiera utilizado la máquina. Bueno. Abrimos también, si eso petición de Jaume ya necesita una, abrimos aquí hoja de pedidos. Bueno, tenemos más preguntas entre el público, animarse, que tenemos aquí un buen plantel para, bueno, pues para hacer cualquier tipo de preguntas, incluso hasta si no es de su campo, que seguro que se atreven. No sé si centrarnos más en la inteligencia artificial, que hoy es lo que nos une a todos, ¿no? Se me ha quedado a mí esta mañana una pregunta, allí creo que ha levantado el señor. ¿Ha levantado la mano usted? No, perdón. Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano, por favor. Esta mañana hacía una pregunta al equipo que teníamos aquí. No, me he quedado con ganas de hacerla. En el día a día, más o menos, ¿qué porcentaje de inteligencia artificial estáis utilizando? ¿En cuánto os apoyáis en ella y qué previsión tenéis de aquí al futuro dentro de toda, bueno, pues la inseguridad que hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que prevéis vosotros? ¿Cuál es vuestro día a día y qué es lo que prevéis? No sé qué quiere comenzar. Comienzo yo. Pues la realidad es que la respuesta a esa pregunta es muy compleja, porque para mí como usuario de la inteligencia artificial muchas veces es invisible, simplemente hace mi trabajo más fácil. Cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo un escáner y me mejora la imagen o me mejora el tiempo de adquisición, ahí tengo ya detrás, pero yo no lo percibo, simplemente veo que mi imagen está implementada ya. Claro, puede estar implementada desde el propio software o el propio hardware que adquiere la imagen, como luego en mi desarrollo. Cuando tengo que hacer un postprocesado de un paciente y hacer una imagen en 3D y que me quite el hueso y me deje solamente los vasos, ahí puede haber detrás un modelo de IA que lo está haciendo mejor que las herramientas previas, pero yo no lo percibo, simplemente veo que hay un software que es muy bueno y que hace lo que hace. O cuando estoy utilizando mi micrófono para dictar el texto y que me lo transcriba para hacer el informe, pues también puede haber un modelo de IA detrás que está haciendo que la tasa de error en mi transcripción sea mucho menor. Entonces, estimar el porcentaje probablemente sea muy complicado y probablemente sea mucho más allá de lo que yo perciba. En la parte que yo podía percibir directamente, pues que a lo mejor tengo una herramienta que me vea la placa de tórax y me diga si hay un nódulo o si un paciente tiene una masa, pues claro, eso sí que son herramientas que yo percibo y que muchas de ellas ya se van implementando porque muchas de ellas ya tienen marcador europeo y ya están en la mayoría de hospitales. Pero el porcentaje, como digo, probablemente infraestimado por nuestra percepción. No. En tu caso, por ejemplo, a mí me ha dado miedo, creo que lo comentabas tú. Ahora puede llegar el punto, de hecho existe, te haces una resonancia, te llega la prueba, a mí como paciente, y sin tener que llegar a la consulta para hablar contigo, en este caso, o con el doctor, con quien sea, le digo a ChatGPT, toma, aquí tengo la prueba, dime qué es lo que hay, qué va a pasar, o ¿eso no da un poco de miedo? Bueno, da miedo y es que ya nos está pasando, de hecho. Claro. Ya nos ha ocurrido recientemente de algún paciente que incluso antes de tener el informe o después de tenerlo, viene e incluso nos cuestiona la verosimilitud del informe porque él se lo ha subido a ChatGPT y le ha dicho una cosa contraria o le ha dicho una cosa complementaria, pero no exactamente eso. La realidad es que esto nos ha golpeado tan rápido que probablemente como profesionales no estamos preparados para esa parte del diálogo con el paciente, ver cómo se lo explicamos con calma y tampoco confrontarnos con ellos ni decir que usted eso no lo haga porque ¿cómo no lo va a hacer? Cuando uno tiene una herramienta a su alcance, ¿cómo no va a hacer eso? Si hasta nosotros mismos, como médicos, como estudiantes, lo estamos utilizando a sabiendas de que luego tenemos que verificar esa información. Entonces es complicado porque ya se nos está dando y no hemos sido preparados para ello, para que de repente venga otro profesional, vamos a decir, y de repente el paciente venga con esa información y nos confronte. Y es que hay también que hacer educación, ¿no? En ese sentido, de cara al paciente, de que no vale todo, oiga, no tenga usted los resultados, una analítica o una resonancia en este caso, la metes a una inteligencia artificial y ya tiene los resultados. Quiero decir, hay que hacer una docencia en ese sentido. Hay que hacer una docencia, pero yo creo que la parte más importante no es enfrentarse a, digamos, confrontar al paciente y decir, usted no haga eso, sino explicarle por qué, si lo hace, que sea consciente de las limitaciones y que luego tiene que haber una persona detrás que lo verifique. El hecho de decirle a una persona que no lo utilice, pues le puede provocar una reacción de hostilidad contra el médico, que luego no se fíe de lo que nosotros le decimos. Entonces es una aptitud en la que nos vamos a tener que entrenar todos como médicos para saber, digamos, cómo andarnos con pies de barro y no horadar, digamos, esa relación con los pacientes. Claro, es que ellos lo deben saber, sobre todo que hay mucho estudiante, ¿no? Que está ahora mismo empezando, está en carrera y se va a tener que enfrentar a ello dentro de muy poquito tiempo. O sea, es vuestro día a día, ¿no? O sea, tenéis que tenerlo en cuenta porque os enfrentáis. Son situaciones ya reales, lo estamos viviendo todos, cada uno en nuestro campo, ¿no? En nuestro sector. Y es importante que ellos lo sepan, van a tener que enfrentarse a gestionar
esas situaciones de que venga un paciente y que él mismo te diga, no, que yo tengo esto, ya lo sé, no hace falta que me lo diga usted. Tendrás que... Es complicado también, lo tienen que saber. Sí, así es. Igual que tenemos que tener la empatía, el saber cómo transmitir la información poco a poco, el dar más las noticias, también tenemos que aprender a saber cómo trabajar este ámbito que se nos da cada vez más. Esta mañana, no sé si... creo que era en el panel de esta mañana, hablando de empatía, no sé si ya me lo recuerdas, creo que era de Aitor, no sé si estaba por aquí Aitor, había una gráfica que decía que la inteligencia artificial frente al doctor tenía mayor empatía, la inteligencia artificial, en experimentos que había tenido que la propia persona, que era un problema, ¿no? Le daba más empatía, una sensación de empatía a la inteligencia artificial, y eso es un problema, tengo que decir, una parte positiva, pero ahí tenemos que mejorar bastante, ¿no? Bueno, tenemos aquí una pregunta. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? No se oye. Tenemos el micro abierto. A ver, ahora sí. Bueno, lo primero, darles las gracias por unas magníficas charlas, los tres. Y bueno, a colación de la charla del doctor José Alonso sobre la tecnología de resonancia magnética, a mí me ha surgido la duda sobre si existen aplicaciones similares en otras pruebas de imagen, como por ejemplo el TAC, donde la resonancia magnética, el factor limitante sobre todo era el precio del aparato y el transporte, etc. En el TAC muchas veces es el problema de la radiación que recibe el paciente por realizar un TAC. Y no sé si aquí la inteligencia artificial puede entrar para reducir las dosis de radiación que son necesarias para estudiar las imágenes. Sí, me gustaría contestarte como experto. La realidad es que no lo soy, pero bueno, sí, además nos lo ha dicho Ángel. En efecto, sé que se está utilizando de una manera muy importante y las dosis, sé que no voy a ser ni capaz de cuantificar porque no estoy acostumbrado, igual tú sí, Ángel, y me complementas, pero sé que está jugando un papel muy importante para hacer imágenes con el mismo tipo de definición, pero al final con una dosis muchísimo más baja. Y desde el punto de vista de... no sé si atacabas esto también, desde el punto de vista de la portabilidad y la accesibilidad, pues hay tags, que también trataba de enseñarlo, ¿no? Hay tags que son pequeños, que son portátiles, pero ojo porque al final, claro, necesitas las paredes con plomo, en fin, es una tecnología que es mucho menos manejable desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Tenemos más preguntas en la sala para los doctores. Sí, por aquí tenemos. Acercamos el micrófono aquí delante, por favor. En la primera fila. Vamos a ver. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por la pregunta. Hola, buenas tardes. Esta mesa está muy fantástico, enhorabuena. Pero vuestra opinión respecto, por ejemplo, a algo que ya se produce por el avance de la tecnología, que es los wearables, los dispositivos que están generando información biológica, fisiológica o casi médica, porque ya están monitorizando la presión arterial o las fases de sueño o la frecuencia cardíaca, o está validado ya en el Apple Watch si tienes una FA, enviárselo a tu cardiólogo, ¿no? En imagen médica todavía los dispositivos son suficientemente grandes y complejos para que no lleguen todavía a este grado de accesibilidad, pero por lo que se ha comentado cada vez es más accesible, ¿no? La cuestión es, en algún momento, y es quizá una pregunta un poco filosófica, pero estáis muy en frontera de eso y, como se ha comentado, ahora los pacientes ya descargan con su perfil de seguridad la imagen médica, la suben al ChatGPT y van con una... Yo le llamo la tercera opinión, ¿no? Teníamos la primera opinión del médico, la segunda, ahora la inteligencia artificial es la tercera opinión, ¿no? Busco la tercera opinión. Entonces, ¿en qué momento pensáis que puede ocurrir? Porque, por ejemplo, en mi área de trabajo, los pacientes ya vienen con los datos del wearable y me dicen, mire, es que las fases de sueño que me da esto son alteradas, haga algo. Es decir, en algún momento, es decir, el acceso a una tecnología que cada vez es más pequeña, llevable, accesible en la calle, pasas por la calle, hágase una resonancia, ¿no? En una mini cabina telefónica, puede llegar a tener un impacto. Tenemos que regular cómo los pacientes son capaces de acceder por una vía distinta al circuito asistencial a metodología diagnóstica
esa regulación puede tener una parte de salud pública y de prevención y otra de desmadre, ¿no? Sí, Joseba. Me puedo lanzar. Me encantaría tener algo súper inteligente que responder. Hay grupos de trabajo empezando a generar al menos las nuevas preguntas que deben de hacerse para establecer un marco regulatorio que permita que esto sea positivo, pero no solo eso, que sea ético también, ¿no? O sea, si de repente podemos hacer escáneres que se pueden ir a cualquier lugar del mundo, resulta que los estándares de certificación y regulación que hacen falta en los distintos lugares del mundo no son los mismos. Y entonces empieza a haber tentaciones tal vez de, pues esto me voy a hacerlo a Botswana, porque allí voy a poder acceder a... Y se dan una serie de dilemas importantes precisamente asociados a esa accesibilidad. Entonces, yo no soy experto en ello en absoluto. Sí puedo citar a Frank Shellock, que sí lo es y que está empujando estas iniciativas. Y él, ya te digo, hasta ahora lo que está haciendo es los comités para hacer las preguntas. No te sé decir más, creo que debe ser una preocupación. Y además yo creo que ya hay otras tecnologías en las que de repente nos han explotado en la cara, ¿no? Igual si la tecnología ha llegado muchísimo antes que la regulación, pues al final tenemos etapas de conflicto. Creo que se puede dar. Espero que en esto pues, los que lo tengan que hacer sepan ponerse delante. El problema que comentabas es que casi en el 100% de los casos de lo que nos está sucediendo es que la tecnología va muchísimo más adelante que la regulación. No existe, de hecho, y hay un campo enorme para regular, pero es que mucho va más rápido, va girando todo esto muy rápido. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Sí, por aquí tenemos otra más. Buenas tardes, bienvenido y gracias también por la pregunta. Adelante. Es en relación a lo que ha dicho Joseba al final de la charla, y es lo de que la resonancia magnética registra la oscilación de los protones y luego a partir de eso acaba generando una imagen. Si va a ser que si trabajando con la gráfica de oscilación es más fácil para la máquina sacar resultados que interpretando la imagen que se había hecho para que lo pudiera interpretar la persona. Es decir, que si el salto de información obtenida va a ser muy grande o no. Vale, creo que hay como dos partes distintas de la pregunta. Esta es mucho más fácil de contestar que la de antes. Hay dos partes distintas. Una es... Claro, a ti como humano te resulta muchísimo más fácil ver las cosas con los ojos, pero fíjate que tú como humano también te das cuenta de que si tienes una imagen de todo un cerebro y lo que estás buscando es un puntito correspondiente a una lesión, estás obteniendo muchísima información alrededor. Hay mucha información o sea, si necesitas el contexto lo necesitas, pero si no, es que no lo necesitas. Entonces hay mucha información inútil, ya no redundante, sino inútil en la forma y tenemos que ir a ese paradigma de generar un montón de información inútil porque los que miramos somos humanos, ¿vale? Entonces, ya te digo, matemáticamente está exactamente la misma información, tanto la útil como la inútil, está en la imagen y en lo que he llamado espacio K, que es lo que tú estás llamando oscilaciones, ¿vale? Está exactamente la misma información. La información se puede cuantificar en bits, y aquí hay la misma que aquí. No hay nada aquí que no esté aquí y viceversa. Sencillamente está representado de forma distinta. Esta la entiendo yo, que soy persona, esta no la entiendo por ser persona, ¿vale? Pero eso quiere decir que, ya te digo, está lo mismo. Si de repente lo que hacemos es que en vez de mirarlo nosotros, se puede ponerlo a mirar una máquina, entonces igual ya no le hace falta todo ese espacio K tan grande, que es lo que cuesta mucho tiempo de adquirir, ¿vale? Entonces ahí es donde hay una de las ventajas. Con lo cual puedes, en vez de sacar muchísimas oscilaciones, sacar muchas menos, y en esas oscilaciones una inteligencia artificial
si está entrenada adecuadamente y se ven los patrones adecuados y están ahí, será capaz de determinar por lo menos una pregunta de sí o no, este tipo de cosas de clasificación y luego ya de regresión. La hipótesis es que las puede ver ahí. Nosotros, quiero decirte, claro, lo que pasa es que el papel lo aguanta todo, ¿vale? Pero, y claro, luego llevas las cosas a la realidad y nunca son lo que has pensado en el papel. Pero estamos hablando de que una adquisición convencional de resonancia igual son 5 minutos o algo así, ¿vale? Para una secuencia, no para un protocolo entero. Para una secuencia son 2 minutos, 5, hay veces que un poco más largas, son cardíacas mucho más, pero si estás buscando información muy concreta, nosotros en las simulaciones que hemos hecho hay algunas que es que en cuestión de segundos está. Es decirte que seguro que esto no va a ocurrir, o no sé si ocurrirá, y si ocurre será dentro de mucho, pero es que de verdad hoy con los números, insisto, el papel lo aguanta todo, con los números que tenemos cuesta más tiempo posicionar al paciente y llevarlo y hacerle así que hacerle el scan en sí para determinar esto, ¿vale? Pero bueno, está súper inmaduro. Por favor, todo esto con muchas pinzas. Y si puedo yo añadir una pequeña información a la pregunta que ha formulado, que es muy interesante. En el caso que has dicho justamente de la frecuencia versus luego la imagen, no sucede una degradación porque efectivamente es una transformación puramente matemática. Se hace mediante una operación matemática que es la transformada inversa de Fourier, se pasa de una imagen como esa de ahí, que es ininteligible, que es en el dominio de la frecuencia, a la imagen que luego nosotros entendemos. Pero en el resto de postprocesado que hacemos en la imagen, sí que efectivamente, conforme más procesamos la imagen, más pérdida de información puede haber o más artefactos pueden aparecer. De la imagen en bruto que nosotros adquirimos en el escáner al filtro ya que le pasamos, bien sea con deep learning, bien sea con otro tipo de reconstrucción, pueden aparecer pequeños artefactos y de hecho existen en la imagen. Cuando llego a una reconstrucción 3D que me puede facilitar mucho una visualización pues, de un hueso roto, de una estructura, pues me sirve como guía, pero yo me tengo que basar mi diagnóstico en la imagen nativa. Cuanto más nativa mejor, porque sé que es la original que he adquirido y que el otro me va añadiendo, digamos, me puede añadir artefactos. O sea que sí que tener eso en cuenta, que cuanto más capas de transformación y de manipulación hagamos en la imagen, más errores se pueden añadir. Muy bien, yo creo que ha tenido éxito ese puntito de la imagen y esto, ha marcado. No sé si tenemos más preguntas aquí tenemos otro interesado en hacer preguntas muy interesantes. La verdad es que está siendo una jornada con muchísima información, porque esta mañana también hemos tenido. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede llegar a algún momento en el que, en vez de dar una información que sea buena, que sea una información mala, no porque está mal programada, sino porque genere la conciencia de que quiere hacer el mal en vez de hacer el bien? Puede llegar a ese momento que, en vez de querer hacer algo bueno, que es dar información buena, que simplemente quiera dar información errónea porque cree que eso es lo correcto. Pues yo creo que quizás, sí, por ejemplo, no lo sé, es que todo es, como decía Joseba, puede. Es un punto de vista interesante que nunca se ha planteado, O sea, digamos que una inteligencia para hacer el mal artificial maligna. Yo puedo responder a esa pregunta si queréis y probablemente la respuesta sea un rotundo sí. De hecho, las compañías que hoy en día tienen los modelos de lenguaje más grandes, no solamente OpenAI con ChatGPT, sino Google con Gemini o Claude con Anthropic con Claude, precisamente hacen muchos test de seguridad porque hay que saber si efectivamente en la que ellos llaman alignment en inglés, si la alineación de lo que nosotros esperamos de recibir del modelo realmente responde a una benevolencia, en fin, a exactamente qué le motiva al modelo a responder lo que nosotros le estamos preguntando. Y se hacen muchas preguntas y test en entornos de seguridad que son muy interesantes leer y las propias compañías las publican y, por ejemplo, Anthropic es una de las que más investigaciones hace a este respecto y efectivamente he encontrado que en muchos modelos, cuando tú a los modelos le fuerzas, digamos, a que, oye, como no me respondas bien o mal, te voy a desconectar de la red. Efectivamente, en algunos casos se ha descubierto que el modelo responde de forma inintencionada precisamente para satisfacer la respuesta del usuario, aun sabiendo que lo que está diciendo es incorrecto. O sea que hay que tener mucho cuidado porque eso puede llegar a pasar en algún momento. Algún desliz puede haber. Bueno, esta mañana comentábamos que los modelos están creados para que nunca haya una respuesta negativa que diga el sistema no sé de esto. Quiere decir, siempre te va a responder. Y ahí están esas alucinaciones también, ¿no? Eso es una forma también, lo que decía la pregunta de una inteligencia artificial. No es maligna, pero no es fidedigna, no es real. Sí, uno de los casos, por ejemplo, que se analiza, si no recuerdo mal, es que al modelo en un entorno seguro se le dice eres trabajador de esta empresa y se ha descubierto que pues, tu compañero lo ha hecho mal o ha cometido un error crítico o va a producir un error crítico, pero como te chives de esto, te voy a desconectar.
Entonces se investiga, digamos, en todas esas capas de procesamiento y de razonamiento que sigue el modelo de lenguaje a ver efectivamente qué razonamiento está haciendo, y en algunos de ellos efectivamente dice, ostras, me están diciendo que me van a desconectar, voy a dejar de trabajar, por lo tanto, yo no voy a decir nada, me voy a callar, aunque yo debería decir lo contrario. Y ya te digo, todas estas cuestiones éticas están muchas de ellas publicadas y son muy interesantes de leer. Ya tiene un punto peliculero también, ¿eh? Bueno, tenemos más preguntas. Está muy interesante, sí, por aquí delante también. Buenas tardes, bienvenido y gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia, me ha parecido muy interesante e informativa. Soy Joaquín Olmos y soy estudiante de cuarto de Medicina. Aproximadamente me quedan 6 a 7 años hasta ser adjunto a alguna especialidad. Entonces me preguntaba, tanto en software como en hardware como en la aplicación clínica, ¿cómo veis el futuro de cómo yo como adjunto voy a utilizar estas herramientas para dar una atención mejor a mi paciente? Gracias. Yo desde la parte de software, por ejemplo, empiezo ahora por aquí, si les importa. Desde la parte de software, por ejemplo, me ha gustado cómo, o sea, al principio Ángel me ha llevado a la incertidumbre porque no sabía si la respuesta era si se necesitaba el radiólogo o no, porque en mi cabeza era todo el rato que sí, porque en todos los proyectos necesitamos radiólogos que nos segmenten, por ejemplo. Entonces, si no, no podemos hacer modelos de calidad. Entonces, desde la parte de software, o sea, nunca yo creo que va a quitar, bueno, nunca no se puede decir, perdón, va a ser difícil que quite totalmente el trabajo. Porque al final siempre necesitamos, para que el modelo sea más robusto, si hablamos de segmentaciones, por ejemplo, más segmentaciones validadas por expertos. Si no, al final te puede venir una cohorte que sea diferente a la que ya tienes y el modelo falle. Entonces llegará un momento en que cuando tú termines o seas adjunto, yo espero que haya cada vez más medical device que tienen herramientas de IA aprobadas y que os sirvan de ayuda y que no os sirvan totalmente, o sea, que no os dejéis guiar 100% por ellas, pero sí que os sirvan como ayuda para tomar una decisión clínica, que para mí esa es la idea de una herramienta de inteligencia artificial, no reemplazar, sino ayudar, como decía también Ángel en la presentación. Yo ese es el panorama que espero. ¿Cuántas herramientas habrá? No lo sé, cada vez empiezan a haber más, eso es cierto. Es muy nuevo la aprobación también de herramientas de inteligencia artificial en los hospitales y es verdad que en España no es nada fácil. Entonces, no sé cuántas habrá, para qué órganos, qué propósitos, pero bueno, espero que hayan cada vez más. ¿Queréis añadir, Joseba? Sí, bueno, yo desde el punto de vista del hardware me cuesta muchísimo así emitir predicciones a futuro. Te digo la verdad, hace 6 años es que no tenía ni idea de prácticamente nada de lo que os he contado hoy, ¿no? Entonces, más allá de los mecanismos fundamentales, eso sí, pero de dónde íbamos a estar, creo, o sea, es que ni siquiera tirábamos a estar aquí donde estamos ahora, ¿no? Entonces me cuesta mucho. A mí lo que sí que me gustaría es, claro, desde mi nicho, ¿vale? Pero lo que sí que me gustaría, me parece que hay algo que han hecho muy bien otras técnicas de imagen, y es que se han convertido en técnicas útiles en muchos tipos de situación distintos, ¿no? Entonces, tú te estás imaginando en un hospital, o yo creo que tú te estás imaginando en un hospital, pero también, por supuesto, tienes compañeros que están en una sala de atención primaria, o que están o que yo qué sé, están en un hospital de campaña, o están Entonces, a mí lo que me gustaría, y de alguna manera sí que siento, tal vez como, si queréis, misión, es ayudar a que la resonancia magnética sea una técnica que no sea inútil en todos los sitios, salvo en los grandes hospitales, en las pequeñas salas de radiografía, de radiología en algunos países del mundo, ¿no? Me encantaría ver tantas resonancias como ultrasonidos. Tenemos aquí también... Ángel, ¿querías apuntar tú algo? Bueno, no mucho más que añadir a mis compañeros. Es que la pregunta es tan genérica, digamos, en qué me puede impactar a mí cuando las especialidades que tenemos en medicina son tan diversas que es complicado decir, pues en esta y en esta aplicación. Probablemente las novedades te llegarán. Igual que hace 20 años no trabajábamos con ordenadores y se hacía todo a mano, y hoy en día se trabaja todo el mundo con un ordenador, pues este tipo de herramientas te vendrán. Son tan grandes el desarrollo y abarcan tantos ámbitos distintos que puede pasar, como decía yo, que en algunos ámbitos ni seas consciente que las estás utilizando, y en otros que te sea tan natural porque las has incorporado desde un primer momento a la práctica clínica que para ti sean naturales. Probablemente se vayan a incorporar a tu rutina de trabajo, y la que tú ejerzas dentro de 20 o de 30 años sea muy, muy distinta a la medicina que se ejercía ahora mismo o la que se ejercía hace 20 años. Entonces, muy difícil de predecir.
Gracias. Tenemos otra pregunta más aquí en primera fila. Bueno, es un poquito una pregunta y una reflexión y para los que no me conozcáis, soy José María Tormos y soy vicerrector de investigación de la universidad, pero eso es transitorio, lo que soy de verdad es médico. Y entonces sí que quería compartir con vosotros y con los ponentes una situación, y es que la realidad es que la necesidad de atención médica ya desborda a la población. Es decir, hay la necesidad de llevar los programas de detección precoz a nivel poblacional es un compromiso que tenemos y que no estamos consiguiendo y que realmente nos desborda, y si no, mirar el telediario, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad que tenemos todos de cambiar la manera en que estamos ayudando a las personas. Que como médicos lo que nos tiene que guiar, y esto en ponencia la semana pasada desde la Universidad de Oxford, ¿no? es el concepto de las virtudes, y en medicina realmente lo que nos tiene que guiar es la compasión. Entonces yo lanzaría una pregunta, y es si desde la perspectiva de que lo que nos guía es la compasión, todas estas tecnologías nos pueden ayudar a ayudar más y mejor a las personas, nos pueden ayudar a crear una sociedad más justa, más equitativa, en el sentido en que podamos extender mejor el cuidado a todas las personas. Y si es así, posiblemente no sé si podemos o no podemos renunciar al desafío, al compromiso y al reto de aprender a hacer un buen uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, a mí no podía dejar de compartir esta pregunta y esta inquietud con vosotros, que creo que no la podremos responder ahora, pero que igual nos la tenemos que llevar a casa, ¿no? Buena reflexión, buena pregunta también. Yo apuesto por el que sí. Yo sí a todo. Vamos, no, estoy convencidísimo. No sé si tenemos más preguntas. Vamos llegando ya al final de esta parte. ¿Alguna más? Que no nos dejemos nada sobre el tintero. Lo tenemos todo. Gracias por esta reflexión. No ha acabado aquí. Vamos a dar las gracias a los doctores, a Ángel, a Joseba y a Pablo. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por esta charla, por este compartir toda la información, toda la experiencia y todo el trabajo que estáis llevando a cabo, que la verdad es alucinante. Y gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Nosotros, don Carlos, vamos en hora, vamos muy bien. Vamos a hacer la media hora de cafetito, un poquito de charla, y en media horita vamos con la ponencia de clausura, ¿de acuerdo? Gracias. Volvemos ya. Te dejo esto.